¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Son las 12:30 de la mañana en la península, las 11:30 en la Comunidad Canaria. Asistimos a la segunda jornada del juicio contra los golpistas catalanes. 13 de febrero, segunda jornada en el Tribunal Supremo. Y además coincide con una jornada importantísima en las Cortes Españolas, en la carrera de San Jerónimo, porque hoy se dirime el éxito o el fracaso de los presupuestos generales del Estado, que serán también el éxito o el fracaso de la legislatura de Pedro Sánchez. Si hoy, tal y como está previsto, esos presupuestos fracasan, encallan, finalmente Pedro Sánchez se verá obligado, es muy probable, también existe la posibilidad de que vaya a resistir sin presupuestos, pero si aún mantiene un mínimo de lucidez, lo más probable es que el presidente del Gobierno se vea obligado a convocar elecciones generales. Hasta el viernes, si las convoca hasta el viernes, es muy probable que la fecha sea el 14 de abril. Además, una fecha cargada de simbolismo para la izquierda española, el día de la proclamación de la Segunda República. Todo esto, como les digo, son conjeturas, porque en primer lugar tienen que naufragar los presupuestos, que parece que esto está hecho. Los separatistas catalanes no van a apoyar esos presupuestos. Y en segundo lugar, si es que esto se produce, el Gobierno de España tendría que decidir si acude o no a elecciones. Es una posibilidad, no es una certidumbre, pero sí que existen altas probabilidades de que hoy el Partido Socialista, al cargo de las riendas del Estado, convoque elecciones. Ya les digo, lo vamos a saber durante las próximas horas, en función de lo que opere, de lo que se produzca en el Congreso de los Diputados. Y tal y como les decía, hoy es el segundo día, la segunda jornada en la que los presos independentistas comparecen ante el juez, ante los jueces del Tribunal Supremo, y tal y como sucedió ayer, tenemos a nuestra compañera Patricia Tenorio en el Tribunal Supremo para testar el ambiente, la situación que allí se vive, que por lo que tengo entendido, y he hablado con mi compañera antes, es bastante diferente a lo que se vivió en el día de ayer. Patricia Tenorio, buenos días. Muy buenos días, Rafa. Pues muy bien, como dices, segunda jornada de juicio, un día muchísimo más tranquilo, pero muchísimo más que ayer. Si ayer veíamos aquí a más de 600 periodistas acreditados de más de 170 medios, hoy la cosa ha bajado y mucho. Por aquí podemos ver a más o menos la mitad de los que estábamos ayer, y también lo hemos visto en que si ayer a primerísima hora de la mañana había colas interminables para poder entrar de público a ese juicio, a la sala del juicio, hoy no hemos visto a nadie. Alguno habrá entrado, pero no se ha formado ninguna cola. A las 8:30 de la mañana entraban los furgones por la puerta trasera del Tribunal Supremo, procedentes de las diferentes cárceles. Uno con 7 de ellos, con los hombres, venían de Soto del Real, y el otro con Forcadell y con Basa de Alcalámico. A las 9:30, una hora después, llegaban hasta aquí, hasta la puerta principal, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández. Ya saben, son miembros de Vox y se personan como la acusación popular en este juicio del 1 de octubre. Y un poquito más justos de tiempo, a las 10 menos cuarto, han llegado esos 3 acusados que están en libertad provisional, los únicos. Hablamos de Meritxell Borràs, de Santi Vila y de Carles Mundó. Y hoy, por ejemplo, si ayer tomaban la palabra las defensas, hoy es el turno de las acusaciones, que por cierto tienen diferentes puntos de vista en cuanto a lo que ocurrió el pasado 1 de octubre en Cataluña. Unos dicen que sí que hubo delito de rebelión, que hubo violencia, y otros, sin embargo, que solamente pueden juzgarles por delitos de sedición. Y hoy sería el primer día que podríamos ver a uno de estos acusados declarar. Sería el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, pero en caso de hacerlo sería después del receso de la comida, en la sesión de la tarde. Y hasta aquí al único que hemos visto dar declaraciones es a Sergi Sabrià, el portavoz de Esquerra Republicana, que ha dado su versión de lo que cree que van a ser las declaraciones de Oriol Junqueras. Lo vemos. Ha empezado finalmente pues el juicio de la vergüenza. Vimos ayer la foto que va a acompañar a este Estado durante muchísimos años. Ahora el Supremo tiene dos opciones: seguir a Vox o optar realmente por la justicia y por las libertades. Si hace lo que debe, que es optar por la justicia y por las libertades, las 12 personas van a ser absueltas.
Respecto a la declaración de Junqueras, nosotros tenemos claro que va a ser que va a defender la democracia, va a defender las urnas, va a defender el voto, va a defender el pueblo de Cataluña como un sol poble, como siempre lo ha hecho. Volveremos a contactar contigo. Rafa, estas eran las palabras de Sergi Sabrias y no sé si ibas a hablar tú, perdona. Sí, efectivamente. Te decía, Patricia, que vamos a volver a contactar contigo en los próximos minutos, de manera que permanece atenta, compañera. Gracias. Hasta ahora. Bueno, paso a presentarles al primer analista de la jornada del día de hoy, del 13 de febrero, que no es nada más y nada menos que un politólogo, cosa que nos viene fenomenal para entender un poco qué es lo que se está dirimiendo en estos días en nuestro país, porque se habla nada más y nada menos que del juicio más importante en la historia de la democracia española. Para ello, como digo, tenemos a un politólogo, también escritor, conocido por sus dos últimas novelas. Él está inserto en esa ola de reivindicación, podríamos llamar patriótica, o de bibliografía orientada a reconciliar a los españoles con su país. Su último libro es Siempre estuvieron ellas, y su penúltimo libro tiene que ver con el humanitarismo español. Les presento a Javier Santamarta del Pozo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Rafael, un placer como siempre. Bueno, antes de hablar de la actualidad política y de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, en tanto que organizador de las primeras jornadas sobre leyenda negra que se han celebrado en nuestro país el año pasado, quería preguntarte qué hay de las segundas jornadas de la leyenda negra. Bueno, ya estamos trabajando, ya llevamos un tiempo trabajando en ella, y vista que va a haber una inacción por parte del gobierno con una cosa tan importante, y que además es uno de los pilares también en los que se sustenta la leyenda negra, que es la conquista de México, el inicio de la verdadera conquista hacia esa consecución de esa nueva España y esa épica que con sus oscuros semblantes y también con las cosas malísimas que se hicieron, pues hicieron también algo tan importante como fue, pues eso, el desarrollo de universidades y de algo más que va más allá del aspecto solamente bélico, del genocidio del que se habla, con lo cual hablaremos de México y seguramente también incluso estamos hasta ver si, no lo sabemos muy bien, porque nos gustaría también a lo mejor reivindicar la figura del Cano, que parece que ahora mismo, como los portugueses se la quieren llevar, y también con otra inacción por parte del gobierno, pues a lo mejor recuperar con esas dos figuras señeras, ¿no?, la de Hernán Cortés y la de Juan Sebastián del Cano, pues esos héroes que tanto han hecho por España y por la humanidad, porque es que es un antes y un después. O sea, en 1519 va a suponer la aparición de la globalización, va a suponer efectivamente la aparición de dos mundos reales confrontados y de una nueva España en donde aparecerán pues nuevos súbditos y súbditos entendidos como lo que eran miembros y parte de una corona, como las personas que eran de Segovia o de Barcelona o de Madrid, que van a ser ahora mismo pues de Tenochtitlán o de Tlaxcala o de Tabasco. Y creo que estamos empezando ya a trabajar con ello. Lo que no sabemos, porque con este lío electoral no sabemos cuándo poner las fechas, porque claro, realmente ahora mismo no sabemos si va a haber el Superdomingo, va a ser el 14 de abril, va a ser el 28, va a haber alguien con quien negociar hacer las estas. Entonces, bueno, me imagino que estaremos intentando hacerlo alrededor de antes de verano, después de verano, para que ya se calme todo. ¿Antes de verano o después de verano? Estamos sí, porque en verano mismo es... no, obviamente, pero después de verano largo me lo fías, ¿no? Bueno, las otras se hicieron justo acabar, fue en el momento dado, en septiembre y tal, que tampoco es mala época, en septiembre-octubre, y hombre, también nos gusta que salga bien, o sea, porque nos gustaría traer a más conocedores de estos temas, queremos que sea lo más internacional posible, estamos intentando también buscar un patrocinio para que pueda venir gente del otro lado del charco, pero bueno, cualquier patrocinador que se anime, para estas podemos dar además lo que fue todo el éxito de lo que fue la jornada de la leyenda negra el año pasado, vamos a reventar, estaba San Lorenzo del Escorial y las casas de antiguo oficio de Juan de Herrera, y creo que es un buen momento dado para intentar, pues eso, conseguir que venga también gente de México, gente que venga para dar otra imagen desde el otro lado, pero sobre todo para reivindicar qué fue, cómo fue y sin tampoco leyendas áureas, o sea, los conquistadores, hubo luchas, hubo batallas y hubo guerras, y hubo personajes excepcionales como Hernán Cortés o como Doña Marina, como Marinali, la primera mujer novohispana. Yo sé que hay espectadores de la redacción abierta
que manejan posibles. Sí, pues, de manera que sí, si alguno de ellos está interesado en echar un cable o algún empresario en patrocinar, ¿dónde y cómo podrían dirigirse? ¿A quién? Pues esto se va a hacer evidentemente con la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, sea el que sea, pero pues no sabemos, en fin, pero que la gente está comprometida y además es un acto cultural, alejado de política, pero sí de esa reivindicación justa, con lo cual, pues si quieren incluso escribir a mi correo no hay ningún problema, javier@santamartadelpozo.es, más directamente como organizador, yo ahí pues recogeré incluso ideas, sugerencias también, personas que quieran estar interesadas, y ya lo iremos poniendo. Pueden ver incluso en la web del Ateneo Escurialense cómo fueron los vídeos con todos los intervinientes en aquella jornada, con la inauguración por parte de la alcaldesa, Elvira Roca, Iván Vélez, Pedro Insúa, Jorge Busto, Jesús García Calero, León Arsenal, Alberto Iván. Si tuvimos un plantel, Rafael Rodrigo. Bueno, también estuve yo, fue lo que, en fin, no hubo manera eso de arreglarlo, pero en fin, García el Junco, todos estuvimos ahí. Bueno, pues ya saben ustedes que la segunda jornada sobre la leyenda negra está trabajándose y que tendrá, en fin, en las próximas semanas, supongo, espero que no sea en los próximos meses, sabremos con algo más de exactitud el dónde, lo sabemos con seguridad, sí, pero no el cuándo. De manera que entiendo que también estás trabajando en el quién. Claro, evidentemente queremos pues personas que hayan trabajado, que hayan estudiado. Hombre, un colaborador de la casa que además el año pasado estuvo, Iván Vélez, precisamente acaba de sacar un libro, La conquista de México, y él ya hizo otro libro magnífico como sobre el mito de Cortés. Y hombre, evidentemente ese ya va a estar más que fijo. Se ha interesado mucho, pues eso, Jesús García Calero, el jefe de cultura del ABC, pero incluso Guillermo Díaz, que el año pasado también dio su apoyo, que en Ciudadanos pues es de las personas que también, hasta el diputado de Ciudadanos, ha intentado reivindicar la leyenda, pero esto está abierto también a cualquier partido, porque lo que hablamos, esto es gente del PP, del PSOE, es que la historia española no es de la derecha y de la izquierda. Ojalá hubiera muchos socialistas que dijeran, Javier, cuenta conmigo. Pues, desde aquí, desde luego, abrimos la participación a cualquiera es que, vamos, Podemos, no sé, Izquierda Unida, todos. Esquerra Republicana. Eso iba a ser más difícil, ¿no? Sí, porque seguramente dirán que Hernán Cortés es catalán, entonces ya va a ser un poco lío, ya vamos a empezar a estar con un poco de esto del Instituto de la Nueva Historia y ya la liaremos, pero en fin. Bueno, quiero que veamos, antes de abordar, en fin, lo que está ocurriendo, el meollo del día que tiene que ver con lo que está ocurriendo, uno, en el Tribunal Supremo y dos, en las Cortes Generales, quiero que veas, porque además nos va a dar una visión panorámica de cómo está la situación política en nuestro país, quiero que veamos juntos las portadas del día. A ver si podemos, Raquel. Esta es la del diario El País, cuyo titular principal dice que los abogados del Procés lanzan una ofensiva política en el primer día del juicio. Solo el abogado de Joaquín Forn hizo una defensa en clave técnica, jurídica, y no política. El resto de los abogados defensores hablaron de un tribunal ilegítimo, de un tribunal venenoso y de un tribunal de justicia que no impartiría tal cosa, sino más bien oprobio sobre los presos políticos, así los llaman, catalanes. ¿A ti eso te parece una estrategia de defensa acertada? Es que es la única que tienen, no soy jurista, evidentemente, aunque los politólogos algo de derecho damos, pero claro, la realidad es que esto ha sido un atentado a la ley, no a la democracia. Es que estamos con unas confusiones de términos que sí entran en lo politológico, pero claro, si alguien ataca la ley y su base además es no reconocer la propia ley, jurídicamente estás perdido. Entonces tienes que decir que es una cuestión política, que esto no tiene que ver nada con las leyes, que esto tiene que ver algo con la democracia. Esta mañana, uno de los presidentes de la Generalitat, el señor Torra, pues ha llegado a decir en la radio, por cierto, feliz Día Mundial de la Radio, en el programa con Carlos Alsina, que lo importante no eran las leyes, lo importante era la democracia. Bueno, es que una democracia sin leyes es imposible, o sea, es que es un absurdo, no sé si es un oxímoron pero claro, la ley hay que cambiarla, y cuando incluso Carlos Alsina le estaba diciendo, dice, bueno, pues cambien la ley, cambien la Constitución, dice, es que no tengo mayorías para eso, y digo, bueno, pues búsquenlas.
No, como no tengo, ¿Lo has escuchado pues, esta mañana? sí, Yo sí, también lo he esta mañana. escuchado. Entonces, ¿Cómo has visto? ¿Se ha revuelto Torra bien o...? Sí, pero estaba en un bucle, porque claro, Sí. no podía tener una razón, porque lo único que buscaba era algo... Es que el 80% de los catalanes estamos por la autodeterminación. Claro, pero porque lo dice un periódico. O sea, es que ayer estamos que hay un abogado que dice que es que los tertulianos, claro, que dicen que eso no es rebelión, o sea, una base jurídica, en fin, como fuente del derecho, extrañísima. Hoy el señor presidente se habla de una encuesta del periódico Ara. Dicen, no, es que ahí dicen que... La siguiente que va a ser el horóscopo de Aramis Fuster. Y en esa misma encuesta del diario Ara, el 25% de los votantes de Ciudadanos, uno de cada 4, era partidario de la autodeterminación. Fíjense ustedes lo rigurosa y lo exacta que era esa encuesta. Esa encuesta. Tenemos que volver a saltar a otro asunto porque sabes que la mañana está cargadita de noticias. Presupuestos generales del Estado. Acaban de votarse en las Cortes, en el Paseo de San Jerónimo. Acaban de ser rechazados. Abandonar el hemiciclo como presidente del gobierno. Ya les digo, no hay nada oficial, pero los rumores en Madrid llevan sucediéndose durante los últimos días. Es posible, no sé si es probable, pero sí que desde luego es posible que hoy conozcamos no solo que hay un adelanto electoral, sino la fecha de tal adelanto. Cabría también la posibilidad de que el gobierno de España funcionara sin presupuestos, esto es, con los presupuestos anteriores, los del Partido Popular, pero esto significaría que el país estaría prácticamente congelado, paralizado. No podrían desarrollarse inversiones, solo aquellas que no se hubieran desarrollado previamente. Esto supondría un bloqueo político, institucional y, lo que es más grave, económico. ¿Con esto qué les quiero decir? Pues que es posible que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre todo ahora que Vox está en un buen momento y podría herir desde el punto de vista demoscópico al Partido Popular, su principal rival, es posible, como digo, que Pedro Sánchez convoque elecciones. Vamos a estar muy atentos, desde luego, a lo que ocurra a partir de ahora y se lo vamos a dar, se lo vamos a ofrecer en directo. Cualquier mínimo movimiento lo sabrán ustedes en esta redacción abierta. Javier Santamarta, ¿qué te parece? Pues estaba muy pendiente de las imágenes, que a veces la comunicación no verbal pues es importante, y me ha sorprendido algo. Y es que se han empezado a abrazar todos a la salida, pero eso parecía la salida de un aeropuerto. O sea, me refiero, eran abrazos de despedida. Cuando dices todos, ¿a qué te refieres? ¿A los miembros del Ejecutivo? A los miembros del Ejecutivo. O sea, el Gobierno de pronto se han empezado a abrazar, estas cosas que tampoco acabo de entender muy bien, porque también, en fin, estas cuestiones estéticas me parece importante, y de pronto se han empezado a abrazar como, bueno, pues chicos, hasta aquí hemos llegado, abrazos, bueno, pues escribe cuando llegues, ¿tú qué te vas para casa ahora? Pues sí, porque de verdad es que, porque además, claro, lo estábamos escuchando sin sonido, no podíamos escuchar el sonido directo del hemiciclo, y la verdad es que se veía eso, era una despedida, la gente se estaba dando abrazos de despedida. No creo que se estaban dando abrazos de alegría cuando le acaban de timar los presupuestos. O sea, nadie se está abrazando, o sea, no se abraza cuando meten un gol y de pronto te abrazan los del otro equipo. No, era una situación además de entre todo el miembro del Ejecutivo, abrazándose, siguen ahora mismo y tal, se están despidiendo. Esto me da que efectivamente es una despedida. Yo también tengo esa sensación, porque además el epílogo a la presidencia de Pedro Sánchez es un epílogo muy hermoso que podría servirles de argumento electoral. Nos vamos porque no hemos querido ceder al chantaje de los separatistas y nos han bloqueado las cuentas. Pero como nosotros somos unos patriotas, no podemos sino ir a elecciones. Nos negamos a seguir gobernando en estas condiciones y sobre todo nos negamos a ceder al chantaje de Quim Torra. Y con este argumento ir a elecciones. Cada vez lo vemos claro, ¿eh? Sí, porque además de todas maneras que la postura es insostenible. Ahora, aunque claro, era absurdo, la semana pasada estábamos aquí con el relator y me hizo mucha gracia porque yo creo que el primero que se lo leí fue a Jorge Bustos, que decía que claro, Carmen Calvo había hecho un Renault, que refiriéndose al militar que hace Claude Rains en Casablanca, ¿no? Diciendo, es un escándalo, me he enterado que aquí se juega, ¿no? Cuando haces algo, que además la escena termina cuando llega el responsable del este diciendo, sus ganancias, señor, muchas gracias. Bueno, claro, de pronto descubrir que es que los independentistas
que es que lo que quieren es la independencia. Pero bueno, de verdad, o sea, no lo sé, es que yo no sé si de verdad que este gobierno ha tenido una estrategia, si ha sabido lo que era enfrentarse a una capacidad de gobierno, o sea, de llegar al gobierno, o sea, una moción de censura es efectivamente de una manera positiva para alcanzar un plan de gobierno que tenía que ser algo más que echar a Rajoy. O sea, echar a Rajoy era el sumo, dice, todo el mundo estaba contra Rajoy, sí, venga, vamos a echarle, pero ¿para hacer qué? No, pues para echarle, muy bien, ya están ustedes. ¿Ahora pueden hacer algo? No. ¿Por qué? Porque es un multipartido, cada uno con intereses y además tiene los apoyos por este sistema electoral que tenemos en personas que, como hoy está hablando también el responsable del PNV, que claro, que Cataluña es una nación, que hay que reconocerla, con unas señas que se llaman independentistas. ¿Qué es lo que va a pedir un independentista? No sé, ir a los Juegos Olímpicos, sí, claro, y con su bandera y como nación. En condición de Estado. En condición de Estado. Entonces, la sorpresa es cómo pensaban llegar a hacer las cosas. Yo creo que no tenían plan. Ha ido improvisando Pedro Sánchez, y por eso, claro, era el señor Sánchez y el señor presidente de gobierno, como decían Carmen Calvo. Era una dualidad esquizoide, esquizofrénica, en un gobierno que no ha sabido qué hacer, desgraciadamente, y es muy triste, porque claro, cuando alguien toma las riendas de un poder, incluso es para saber qué presupuestos tiene, y claro, pues tiene usted que seguir con los presupuestos del Partido Popular. Pues, vamos a ver, usted tiene que saber a qué se mete. Es lo como se han metido en tantos y tantos problemas jurídicos, legales. Me da igual si son el tema de la regulación laboral, que luego al final... La exhumación de Franco, por ejemplo. La exhumación de Franco. Claro, de pronto dicen, no, esto va a ser unos días. No, es que esto no funciona así. Es que no sabían ni cómo funcionaba el sistema jurídico, ni funcionaban cómo estaban las regulaciones para el tema de que la familia decide. Pues decido donde yo tengo propiedad. No, pero ahí no puede. Ya, pero es que usted tampoco puede decidir. Bueno, pero lo saco porque es que la VAR no... bueno, pues me voy al Vaticano. Es que el Vaticano tampoco... O sea, improviso todo. O sea... Te veo, Javier, particularmente incisivo hoy, ¿eh? Es que no se puede jugar con una nación. Y ese es el problema. Da mucha rabia que lo más lógico, lo más normal, es decir, efectivamente, creemos que hay un gobierno corrupto que es el Partido Popular que nos está robando. Hay que sacarle de las instituciones porque Rajoy no da su brazo a torcer. Muy bien, pues se hace de una manera como se planteó. Se hace una moción de censura para crear unas nuevas elecciones y que se planteen unos programas claros, abiertos, indicando más o menos cuál es lo que cada uno quiere, ¿no? Y sobre todo si puede haber unas posteriores alianzas y que el pueblo decida. Esas son las elecciones generales. Pero claro, ahora resulta que quien pide elecciones generales es un fascista. Es que también hay un concepto del fascismo cada vez más raro en este país. Cuando todo el mundo es fascista, nadie es fascista. Nadie es fascista. Vamos a ver al Partido Socialista hace solo unas horas advirtiendo de que si ocurría lo que acaba de ocurrir hace unos minutos, se acortará la legislatura. Esas fueron las palabras exactas que empleaban los socialistas. Se acortará la legislatura, ¿qué quiere decir? Que durará hasta el mes de septiembre, octubre, que durará hasta las elecciones de mayo, que durará hasta el 14 de abril. Interpreten ustedes como quieran, pero esas fueron las palabras de los socialistas. Al presidente y solo al presidente compete, en el caso de así quererlo, la convocatoria electoral, elegir el día y además hacerlo público. En todo caso, lo que está claro es que de no salir estos presupuestos generales del Estado adelante, y como ya hemos dicho en varias ocasiones, tanto el presidente como yo misma, es evidente que la legislatura se acorta. Eso es lo que decían los socialistas. Vamos a ver lo que decían en Podemos, porque también daban por hecho que si no había presupuestos, seguramente dejaría de existir esta legislatura en la que ellos han sido también influyentes. Vamos a ver. Nos parece muy complicado que un gobierno que gobierna con un apoyo parlamentario de 84 diputados, en caso de que no salgan adelante los presupuestos generales del Estado y en caso, por tanto, de que esa mayoría de la moción de censura que dio origen a este gobierno se rompa, creemos que no le va a quedar más remedio al gobierno que convocar elecciones. O sea, yo cada vez lo tengo más claro, ¿eh? Sí, yo también, pero es que están descubriéndonos pues, el Mediterráneo permanentemente. No, es que claro, tiene 84 diputados, ya, claro, y se tiene que sustentar sobre un apoyo o un pacto de gobernabilidad que no se ha dado y que evidentemente hemos visto que no ha sido así. Es que nos está diciendo Diana Lastra, dice, no, es que al presidente le compete, claro que le compete que convocar las elecciones, lo sabemos. Yo creo que no sé si es que se están leyendo la Constitución ahora, el reglamento del Congreso, y entonces están diciendo, mira, ¿qué cosas se pueden hacer ahora? Yo creo que es una irresponsabilidad por parte de unos partidos que
evidentemente yo creo que estamos abocados a que el pueblo decida, a que presenten sus programas y que la gente, si le da de pronto la mayoría de nuevo al PSOE, una mayoría fuerte, perfecto, pues a gobernar con esto, o a Vox, o al PP, o a Ciudadanos, o al... Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre, pero yo te pregunto, en tanto que politólogo, ¿qué te dice tu olfato científico? Pues no otra cosa que es la politología, que es una ciencia social. Es una ciencia social, en un principio va a depender mucho de cuándo a lo mejor se convoquen las elecciones. Y es verdad que eso es importante. Si se coinciden en un superdomingo, por un lado, estará bien porque, mira, así también nos ahorramos campañas electorales y líos que tampoco estamos para gastos. Pero mezclar lo nacional con lo autonómico, con lo municipal y tal, se va a quedar todo influido, lo europeo. Ya de Europa ya nadie piensa, si nadie sabe cómo funciona el Parlamento Europeo. Desgraciadamente funciona por bloques, pues es un sistema además ahí con una circunscripción única. O sea, para Europa tenemos circunscripción única y para España tenemos circunscripción sobre la base del sistema DON, pero luego ahora mismo sí, pero además con un sistema que hace que el Congreso esté sobrerepresentado la territorialidad, en el Senado funciona de otra manera y el municipio, pues muchas veces la gente se va a hacer un lío con es verdad, porque muchas veces es normal que la gente quiera votar a su alcalde, que a lo mejor es de un partido, luego la Comunidad de Madrid piense, ¿no? Por ejemplo, digo la Comunidad de Madrid porque o la comunidad correspondiente en otra persona y luego piense en otra persona para lo nacional, con lo cual va a estar curioso los recuentos. Si se quiere hacer antes, pues el 14 de abril, pues el 14 de abril es un día, sí, con mucho significado, con mucho simbolismo, es el aniversario del hundimiento del Titanic, que a lo mejor para alguien pues puede ser efectivamente en el que se podamos hacer un nuevo Titanic, lo que no sabemos ya es para quién, pero es que es Domingo de Ramos, es que estamos en Semana Santa, es que vamos a ver si esto no va a suponer antes, van a querer los gobiernos autonómicos del Partido Socialista que haya a lo mejor una debacle socialista antes, o van a querer que ellos a lo mejor no sean los responsables de las políticas de Pedro Sánchez y que luego las elecciones, por tanto, generales sean después. Eso también va a influir mucho. Si tú fueras un varón socialista, ponte que Guillermo Fernández Vara o García Paje, que los dos tienen posibilidades de revalidar su mandato, tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha. Si tú fueras, como digo, uno de estos varones, ¿preferirías un superdomingo electoral? Esto es, que las generales se votaran el mismo día que tus elecciones autonómicas, ¿o preferirías mantener lejos al PSOE nacional? Yo creo que sería más interesante para alguien que además se presenta en una provincia, en una región, una comunidad autónoma, el alejarme de la política nacional. Yo quiero luchar por mi comunidad autónoma, y no quiero que me líen con el tema del independentismo de Cataluña en Castilla-La Mancha. No, yo no tengo que ver nada con este tema. Yo presento y puedo hablar de la oposición o quiero intentar conseguir. En un superdomingo electoral, lo que hablamos, los mensajes van a estar mezclándose todo el rato. Los mítines electorales no se sabe muy bien de qué se va a hablar. Y si es ante las elecciones y hay una debacle del Partido Socialista, eso siempre hace un efecto dominó, con lo cual puede suponer, con lo cual dice, bueno, mira, es que podría ser perjudicial que se votara el 14 de abril unas generales, sí, porque el efecto desestabilizador asunto de esas generales... No, a lo mejor el 14 de abril de pronto pues hace una gran campaña la izquierda, tiene muy claras las ideas, se presentan, no hay división en Podemos, no hay, en fin, están pensando en unos acuerdos en donde ya pues Pedro Sánchez no les llame populistas y quieren hacer una gran izquierda o un frente popular, lo que quieran, bueno, pues a lo mejor es una cosa, y de pronto pues la gente tiene tanto miedo al trifachito, como se le llama, porque claro, como esta mañana Torra ha vuelto a decir, claro, todavía es que una manifestación de fascistas, ¿no? Estamos con el fascismo todo el tema, bueno, pues hay mucha gente que está comprando esa idea, a lo mejor la izquierda, por miedo a Vox, de pronto... Se hipermoviliza. Se hipermoviliza, es posible. Es posible. Vamos a ver qué es lo que dice, porque tenemos una encuesta de Celeste Tel para el diario.es, el diario que dirige Ignacio Escolar, y vamos a ver qué es lo que ocurriría si hoy se celebraran elecciones generales en nuestro país. Les advierto que no es muy diferente a lo que ustedes están sospechando. ¿No está esa encuesta? Bueno, pues en cualquier caso... Gana el PSOE, ¿no? Gana el Partido Socialista, en segundo lugar el Partido Popular, muy cerquita, en tercer lugar estaba Ciudadanos. Podemos no baja Podemos mucho, el 15% y el partido de Santiago Abascal, Vox, el 9%. ¿Esto qué quiere decir? Que sumando
las izquierdas obtienen el 40% aproximadamente y sumando el centro y las derechas el 60%. Claro. De manera que podríamos encontrarnos con la situación que tenemos ahora, pero a la inversa, que ganara el primer partido más votado fuera el Partido Socialista y sin embargo no pudiera gobernar porque se juntaran el centro y las derechas. Claro, es que ahí está, Ciudadanos va a ser la llave, eso es evidente. De una u otra manera, tengan mejor o superior resultados, y no creo que no van a tener malos, pero claro, es el único que ha gobernado con ambos dos, o sea, me refiero que ha gobernado con el PSOE en Andalucía, ha estado permitiendo gobiernos en Madrid. Ciudadanos, claro, ¿qué problema hay? Pues con quién va a tener mayores problemas a la hora de esos votos subrogados que puedan haber, o según lo que haya, si va a ser del PP con Vox y del PSOE con Podemos, porque evidentemente son sus aliados naturales en el espectro político. Entonces, Vox va a ser necesario, sí, y Podemos será necesario para el PSOE, lo cual va a ser muy interesante. O sea, va a ser muy interesante, Desde el punto de vista politológico, yo entiendo que tiene que ser un desafío, porque a partir de ahora el panorama ya no se hace 4, a 5. Claro, se hace muchísimo más complejo, más sofisticado, y aquí ya empiezan a operar hasta el punto, fíjate si es sofisticado y si está atomizado el panorama, que ahora ya sí es posible que Vox ganara las elecciones, porque fuera el partido más votado. Entre 5 actores políticos, es posible que Vox o Podemos, partidos teóricamente alejados de la centralidad y por tanto de la transversalidad, acabarán ganando unas elecciones. Porque si la diferencia va a estar en un pañuelo, en 2 o 3%, o en 4 o un 5%, puede ganar cualquiera. Sí, ya no hay esas grandes mayorías, esos 202 diputados del Partido Socialista, ya es inimaginable. Otro problema es, como siempre, esa sobrerepresentación regional de partidos que, por un ejemplo, comentamos que el PNV ahora mismo tiene grupo parlamentario propio y todo, bueno, tuvo alrededor, en fin, ¿no? Para hacer, no ser exacto, pero vamos, 300.000 votos. Bueno, fueron los mismos votos que tuvo el PACMA, que se presentó a nivel nacional. El PACMA, el Partido Animalista, puede gustar más o menos, pero tuvo 300.000 votos. Bueno, el PACMA no tiene ningún diputado ni se acercó a ellos, y sin embargo, el PNV ya hemos visto que fue determinante para que Rajoy aprobara unos presupuestos que no le valió para nada, y determinante para que también Pedro Sánchez llevara una moción de censura. O sea, esos 300.000 votos de ciudadanos que votaron al PACMA no han valido para nada, y 300.000 votos de unas personas que nada más votaron a un partido regionalista de una zona de España, deciden sobre toda España. Es que el sistema electoral tiene que cambiarse ya de una vez, y que el Senado funcione como una auténtica verdadera Cámara de Representación Territorial, mientras que tengamos este sistema de comunidades autónomas. Que con la ley se cambiará a un sistema jacobino, bueno, pues muy bien, pues que se haga. Una última pregunta con respecto de las elecciones, que finalmente, si es que hoy acaban convocándose, ¿va a estar el foco mediático, o uno de los focos mediáticos, puesto sobre la cabeza de Santiago Abascal, puesto sobre Vox? ¿Crees que se consolida el fenómeno? ¿Crees que se pincha la burbuja, si es que era tal? Ahora mismo hay quien ha opinado que el hecho de que apareciera Santiago Abascal con los otros partidos, bueno, todo ese lío que hubo con la cabecera, que esto es más para los analistas y para a veces politólogos y hasta para los que están dando... En general, la gente que fue a esa manifestación le da 3 narices el que estuvieran 1, 2 o 3. No, la cosa no funciona tan así, pero claro, ya quedaba menos antisistema al estar con el sistema, ¿no? Si estás con el sistema es un poco más complejo, pero claro, ¿cómo no podía estar Vox en una manifestación que lo que se está pidiendo es unas elecciones generales, el reconocimiento de la promesa de Sánchez y luchar por la unidad de España? Vox tenía que estar. A lo mejor tenía que Abascal haber decidido no mostrarse en esa foto directamente y dice, yo estoy ahí, pero yo no estoy para salir en la foto. Yo creo que a lo mejor hubiera sido una mejor idea. Visto a lo mejor incluso en el momento dado que no iban a estar los 3, pero a lo mejor... Mantenerse como un outsider, ¿tú crees? Sí. ¿Y eso puede beneficiarles? Si en un momento dado ellos están recogiendo el voto del cabreo, el voto del miedo, el voto indignado, es mejor que se te vean con quien, aunque luego puedas llegar a tener que pactar, como ha ocurrido en Andalucía, pero te van diciendo, no, yo estoy aquí por España, yo no estoy aquí ni para hacerme la foto, yo no estoy aquí para hacer ningún tipo de cambalache a priori, o cualquier tipo de negociación. Entonces, aquí hemos dicho que lo importante es España, importante es esta manifestación, importante es los miles o 4 gatos, los que salieran ahí según el medio, pues ahí está. Y
a lo mejor hubiera sido más interesante, es una opinión mía obviamente, es decir, no, yo me mantengo dos años, no, por aquí no quiero dar una unidad. Pues no es una cuestión de unidad, la unidad la hemos demostrado convocando a las personas que son las responsables. Yo creo que también las tres lecturas no fueron especialmente dinámicas, no movieron realmente a la gente que estaba ahí, el acto quedó muy desangelado. Un poco deslucido, ¿eh? Sí, la verdad es que... 5 minutos y todos a casa. Gente que vino de otros lugares y tal. Tampoco yo en esto coincido con algún otro analista que lo ha hecho, que tampoco creo que era el momento dado de que fuera un día de fiesta, de diversión, que la gente bailara y tal. Vamos a ver, estamos cabreados porque hay un gobierno, la gente está cabreada, me refiero que es cuando una gente va y dice, oiga, yo voy cabreado a un sitio y me pongo a bailar, un paso doble y el Viva España. Oiga, es un momento dado de una decisión porque se piensa que España está pudiendo ser desguazada, que la unidad de España peligra, que hay un momento dado el presidente del gobierno estamos hablándole traidor y nos ponemos a bailar un paso doble. Es que también a veces hemos perdido muchas cosas de la estética. Me pasa lo mismo cuando la izquierda hace lo mismo. Vamos a reivindicar una cosa importantísima como son la lucha feminista y los asesinatos, y de pronto nos ponemos a hacer batucadas y nos ponemos a hacer, oiga, que esto no es Río de Janeiro, que no es el carnaval. O sea, las manifestaciones se han convertido en cosas muy raras. ¿Te acuerdas que te decía que era la última pregunta que te iba a hacer respecto de la demoscopia? Mentira. Lo sé. Hay un análisis, un doble análisis que se hace respecto de la competencia PP-Vox. El primero de los cuales dice que si Pablo Casado está endureciendo su discurso, derechizándose, si es que esta palabra existe, la lectura final que va a hacer el votante potencial de las derechas es, frente a la fotocopia, voto al original. Y hay, sin embargo, otra lectura, con la que yo me siento más cómodo, según la cual, si este Partido Popular se ha derechizado, lo que está es disuadiendo a su votante tradicional de acudir a otras opciones más conservadoras. ¿Tú en qué estás? Yo creo que efectivamente cuando se hace un discurso muy radical o unas cosas que muy antisistema, siendo el sistema, como por ejemplo hizo el PSOE con el tema de Podemos, no funciona. No funciona porque lo que pasa es que Podemos, al no ser un partido, porque no quería ser un partido, sino que al final era un movimiento asambleario, se ha disuelto, pero por su propia falta de estructura. No es que ya seas establishment, es que el problema es que ya no eres nada, te enfrentas entre ti mismo, y entonces el PSOE se ha visto ahí mucho más liberado. Si de pronto el PP dice, no, yo no quiero ser Vox, yo quiero recuperar las esencias de lo que es la derecha, y no tengo reparos en decirlo, y pienso esto y esto, entonces la gente dice, bueno, y además ve con otras caras nuevas o diferentes, no lo sabemos, o vemos a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, o eso Casado, lo que sea, dice, bueno, quiero seguir votando y tal, porque a lo mejor un votante que a lo mejor quiere ir por el cabreo a Vox, dice, bueno, le voy a dar, Rajoy me enfadaba muchísimo, pero le voy a dar una confianza. Es muy posible que, como bien dices, a lo mejor no sea una cuestión de votar la fotocopia, porque es que puede haber votantes de Vox que sean de Podemos, que hayan sido votantes de Podemos. O sea, el voto del miedo y del enfado o del antisistema no va a ser ideológico. Sin embargo, si dice, no, yo no es que me quiera derechizar, yo quiero recuperar las esencias de un partido de derechas, de un partido liberal conservador. Soy así y de esta manera. Bueno, pues los que no sean más de liberal conservador o no tengan el tema, quieran tener una derecha pues más estricta en lo que son planteamientos clásicos de lo que entendemos de un partido de ese tipo, bueno, pues va a votar a Vox, o quiere votar también como reacción, pero... Vamos, por último, y nos queda ya muy poquito tiempo, pero no me gustaría que te marcharas sin escuchar y sin ver a cómo el fiscal en el Tribunal Supremo, volvemos al Tribunal Supremo, al juicio a los golpistas o a los presuntos golpistas, el fiscal del Tribunal Supremo advierte, frente a todas las patrañas que llevan escuchándose desde hace 24 horas, que esto es un juicio, ojo, por la democracia. Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral. La misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría. Un referéndum impuesto por una minoría y la labor de esos hombres togados no es otra que defender, ahí es nada, la democracia. Yo creo que España es un Estado de Derecho pleno, lo hemos hablado, estamos en el Freedom House en el 94, estamos por delante de otros países.
cuando se está pidiendo que a ver si el gobierno hace algo en este juicio, parece que efectivamente estos independentistas o Torra no entiende que aquí hay una separación de poder, que la justicia puede funcionar mejor y peor, pero que aquí se está haciendo todo, bueno, siendo televisado en público, que hay un aspecto y estricto imperio de la ley con el cual todo el mundo podemos estar, en fin, satisfechos de que España... De eso tengo ya una garantía, porque es que España es una democracia plena. Yo no creo que ni siquiera se esté defendiendo la democracia, yo creo que se está defendiendo la legalidad. Y la legalidad es lo que permite a una democracia ser tal. Es cierto que esto parece que entramos en un pequeño bucle, pero no hay democracia sin ley. Y es lo que se está haciendo, que si no se ha cumplido la ley, tiene que caer todo lo que es el Estado, con su capacidad coercitiva y legal, para que quien la ha incumplido pues no se haga. Decir que esta mañana, como decía por ejemplo el presidente Torra, dice, es que por ejemplo eso, es que en el Reino Unido se ha podido hacer, o en Canadá se ha podido hacer, ¿por qué no se hace aquí? Yo digo, pues porque yo, si voy con mi hijo de 16 años, que no lo tengo, pero si lo tuviera en el coche y fuera él conduciendo y me parara la Guardia Civil, me dirían, oiga, ¿cómo está conduciendo el niño con 16 años? Y dice, porque en Estados Unidos se puede. Ya, pero es que es Estados Unidos y la legislación aquí es otra. Ah, pues señor Torra, la legislación aquí es otra. ¿Ese ejemplo que acabas de poner es tuyo? Sí, lo siento. No, está muy bien, está muy bien. Creía que lo habías oído en Onda Cero, en esa entrevista que hemos oído los dos. No, lo que pasa es que cuando la estaba escuchando se me ha venido a la cabeza. Muy bien, muy bien. Me ha venido a la cabeza diciendo, es que, porque además es verdad muy ilustrativo. Es que es la manera más lógica, diciendo, es que ¿por qué Escocia lo ha podido hacer? Y yo, pues porque se lo permite, porque además fue la unión de Escocia y de Inglaterra, en 1704, cuando hacen el acta de unión por la cual se hace el Reino Unido, por eso se llama Reino Unido, claro, de Inglaterra y de Escocia. Aquí no hay Reino Unido de España y Cataluña, hombre, no, o sea, aquí es unas coronas que al final van a unir. España, de hecho, Cataluña es protagonista de la forja nacional española. Por eso incluso cuando también parte del PSOE habla de un federalismo asimétrico, es también aberrante, porque el federalismo no puede ser asimétrico. Dice, no, tú tienes mejor... No, vamos a ver, la federación es lo que crea la unidad. Y la unidad, pues eso, como es la República Federal de Alemania, en donde Baviera, y el Bajo Condado y todo, vamos, el Sajón y tal, crean la República Federal de Alemania. Estados Unidos es una república en la cual hay estados que tienen sus leyes también, pero es algo supranacional que es Estados Unidos. No, es que queremos ir a un estado de tipo federal, clásico e incluso republicano. Pues perfecto, vamos a cambiar las leyes. También que los partidos... Pero dicen, es que no tengo los suficientes apoyos. Bueno, pues que ahora que hay unas elecciones y que además incluso, por ejemplo, los partidos de izquierdas, yo también les animo a que digan, y además una de las cosas que queremos es cambiar el tipo de estado y que sea una república, para que la gente sepa también y que en un momento dado haya pues, un... No des ideas, Javier. No, pero todo se puede hacer la ley sobre la ley. O sea, pero es que también es mentira cuando se está diciendo que vivimos en una monarquía impuesta, no votada, no legitimada, cuando aquí el único soberano es el pueblo español. Y el pueblo español puede hacerlo todo, pero siempre de la ley a la ley. De la ley a la ley, una frase que tuvo mucho predicamento durante la transición y que, a mi juicio, garantizó su despliegue efectivo, garantizó que tuviéramos no una transición incruenta, porque no lo fue, porque ETA mataba a mansalva, pero sí una transición, al menos desde el punto de vista político, ejemplar a juicio de muchos. Javier Santamarta del Pozo, Rafael, mil gracias, un placer como siempre. Ha sido un placer. Vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de un libro muy interesante, Democracia para idiotas, se llama, después de la publi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de vuelta, son las 13 y 15 minutos, las 12 y 15 en la Comunidad Canaria. Tal y como les decía, vamos a hablar de un libro que se llama Democracia para idiotas y vamos a hablar con la mejor persona para hablar de un libro escrito por ella, que es su autor, Pedro Francisco Ramos Josa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Pedro? Encantado, Rafael. Un placer. Democracia para idiotas. Yo creo que ya el título es bastante sugerente y creo que, en fin, si yo me leyera este libro, ¿me tengo que considerar un idiota? O es un poco provocador, ¿no? Incluso el que lo escribe se considera tal. ¿También? Así que sí, sin duda es un calificativo que nos representa bastante bien en la realidad, ¿no? Dices que este no es un libro contra la democracia ni contra el Estado. Es un libro sobre la democracia y sobre el Estado. O más bien, sobre la idea de democracia y sobre la posibilidad de convivencia entre democracia y Estado. ¿Es que habría de existir alguna incompatibilidad entre la democracia y el Estado? En principio, tal y como se plantea, no. El problema es
cómo se ha ido derivando cada una de las dos partes, cómo hemos ido evolucionando en el sistema democrático y cómo ha ido evolucionando a la par el Estado, que en un principio pues, no tenía nada que ver uno con el otro. Como expongo en el libro, el Estado es una entidad, una institución que tiene una data bastante anterior a la democracia y que solamente en los 2 últimos siglos se han unido entre sí y por lo tanto hay que trazar un itinerario histórico de ambos fenómenos, de la democracia y del Estado, para comprender cómo ha sido esa unión que en un principio era de contrarios. Está hablándose durante los últimos meses, incluso años, de qué es la democracia. Es un debate que está, pese a tener tantos años, la idea y el concepto de democracia, parece que no acaba de delimitarse o de asirse el concepto, precisamente por ser una idea y por ser un intangible. Los independentistas apelan, por ejemplo, un ejemplo de la España contemporánea, apelan a un presunto derecho democrático para escindirse y para votar. El Estado apela precisamente a ese mismo concepto de democracia para evitar la secesión. Claro, democracia es lo blanco y lo negro, una cosa y su contraria. Es interesante esa dicotomía entre lo que es la democracia para el Estado español y lo que es la democracia para los independentistas catalanes. Yo lo relato un poco y lo explico en el libro. Fenomenal. Es decir, aquí hay dos concepciones completamente distintas. Una es tomar la democracia como una ideología en la cual podemos meter lo que queramos. Nos sirve tanto un sistema político como el venezolano como un intento secesionista como el catalán. Y por otro lado tenemos la democracia como un sistema de gobierno, que es lo que tenemos recogido en la Constitución y lo que nuestra ley así intenta desarrollar. Hay unos mecanismos que tenemos que seguir y que obedecer, porque entonces dejaríamos de ser una democracia. ¿Qué es lo que dicen los catalanes? Los soberanistas catalanes, en este caso Torra lo acaba de decir, que para él la democracia está por encima de toda ley, que para él la voluntad del pueblo es la democracia, no la ley. Cuando en teoría, y no solo en teoría, sino en la práctica, sin ley no hay democracia. Por lo tanto... Sin ley no hay democracia. ¿Pero con ley hay democracia? Con leyes democráticas, sí, claro. Pero entonces estamos en un razonamiento circular. Es decir, sin ley no hay democracia. Con el régimen, bajo el régimen de Castro, en la Cuba castrista, ¿hay leyes? ¿Hay democracia? No, porque no son leyes democráticas, lógicamente. ¿Y cómo tienen que funcionar esas leyes u operar para que tengan carácter democrático? Pues un primer paso sería que el pueblo decida libremente si la ley... ¿Como los catalanes? No, porque en este caso ya tenéis un marco general, que es la Constitución, que es donde están los catalanes, porque forman parte de un pueblo español, en el que se nos exige que para decidir un tema como es la sedición o la separación del resto de la unidad nacional, tienen que decidirlo el conjunto del pueblo español. Lo que no te puedes arrogar tú como una minoría, y además bastante exigua, como digo, no te puedes arrogar pues el ser o el decidir por el resto de la nación. Eso es incongruente y es no solo antidemocrático, sino que es rayano en el totalitarismo. Ponme un ejemplo de una democracia, si es que existe tal cosa, que no opere en base a leyes. Necesariamente tiene que haber leyes, sí, que la... Sin duda, y leyes, en eso se basó por eso nació la democracia en Atenas, porque el pueblo se reunía en conjunto de los ciudadanos para decidir y aprobar esas leyes. La democracia, como digo, es un sistema de control del poder. Y es democrático porque el pueblo participa en ese control de poder. ¿Y cómo participa? Pues aprobando las leyes y primero decidiendo cuáles son esas leyes y luego aprobándolas. ¿Qué es lo que se puede encontrar? Porque a priori es un libro, Democracia para idiotas, que podría asustar por considerarlo un ensayo de política y que quizá pueda parecer demasiado profundo. ¿Es un libro con un público objetivo muy determinado, muy concreto, o está abierto a todos los públicos? En fin. No, he intentado... ¿Es un ensayo político? Sí, es un ensayo político, pero he intentado escribirlo para que todo el mundo pueda acceder a él y sobre todo para que te haga pensar. No he intentado tanto dar soluciones o mi punto de vista como recopilar el tránsito histórico de la democracia y sobre todo el nacimiento de este gran estado del bienestar
que no hemos unido a la democracia, y cómo esas dos uniones entre igualdad y libertad, que es el equilibrio clave en todo sistema democrático, yo creo que ahora mismo está descompensado claramente a favor de la igualdad, y por eso tenemos los problemas que actualmente sufrimos con estos sistemas democráticos, desde Estados Unidos a Europa. ¿La libertad y la igualdad son vasos comunicantes? Cuando sube una, desciende otra y viceversa. Sí, sin duda. Sí. Y por eso el problema de la democracia es mantener ese equilibrio. Cuando el equilibrio se pierde, la democracia se tambalea, tanto a favor de la libertad como a favor de la democracia. Perdón, de la igualdad. ¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos que debería cumplir necesariamente, requisitos sine qua non de toda democracia? De un sistema que se diga democrático. En España, durante el régimen, se hablaba de una democracia orgánica. Sí. Para que sea verdaderamente una democracia y lo mejor aquilatada posible, ¿qué requisitos tiene que cumplir ese sistema? Aquí estamos ante una disyuntiva bastante importante, porque hay quienes piensan y defienden que si no es democracia radical no puede haber democracia. Eso significa que sobran los representantes y que tiene que ser el pueblo directamente el que decida y gobierne. Y otros partidarios de esta democracia representativa que dicen que, bueno, que el pueblo decide a través del voto y que tienen que ser los representantes los que hagan las leyes y luego el pueblo, pues... Democracia parlamentaria, que se llama. Exactamente. ¿Pero existe algún ejemplo en el mundo de democracia radical que tú llamas? Lo existió en la Grecia antigua. Lo que pasa es que los propios griegos, como relato en el libro, vieron los fallos que tenía, a dónde les conducía, y ellos mismos la reformaron. Parece que nunca, siempre que hablamos de democracia, que yo creo que es uno de los conceptos más altos, más prestigiosos que funcionan hoy en día, que operan y que circulan en nuestro imaginario, la democracia, cuando algo es democrático, es que es excelso, es que es maravilloso. Parece que nunca es suficiente democracia. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, como digo, hay partidarios de profundizar en... pero Pedro, tú. No, vamos a ver... yo sostengo ¿Nunca es suficiente democracia? ¿O hay veces que la democracia tiene que tener algunas limitaciones? Es que yo lo que he intentado hacer en el libro es aclarar lo que es la democracia. Y la democracia para los antiguos era la corrupción de la república, que era de verdad, verdaderamente el buen gobierno. La democracia lo que hacía era dar alas al pueblo, radicalizar sus ansias de poder, y al final lo acababa en manos de demagogos, que es al fin y al cabo lo que acaban todas las democracias directas, en manos de unos pocos que son capaces pues de liderar las pasiones y los sentimientos y el egoísmo del pueblo hacia sus propios intereses, no hacia el bien común. Dices aquí que esto no es un manifiesto ni mera opinión, y aunque así lo parezca en algunas ocasiones, ni siquiera es lo que el autor le gustaría escribir, pero en honor a la verdad se debe a lo que hay, no a la que le gustaría que hubiese. Solo así se podrá responder a las preguntas tan incómodas como necesarias que han guiado sus pasos. ¿Qué es la democracia? Y sobre todo, ¿qué significa hoy ser un demócrata? Ahí estamos de acuerdo que hay, en fin, existen rankings de países más y menos democráticos, y nuestro país siempre está en los puestos más elevados. ¿Tú compartes esa opinión? ¿Crees que España es un país casi perfecto en términos democráticos? Claro, pero es que partimos, ¿quién hace esos rankings y en base a qué? Entonces, si tienes una concepción democrática moderna, sí lo somos, pero es que la democracia es mucho más de lo que entendemos por ella ahora mismo. Una democracia, como digo, viene después del siglo V antes de Cristo, en Grecia y en Atenas, no solo en Atenas, en varias ciudades más, y ha ido derivando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las circunstancias no son las mismas, ni sociales, ni económicas, ni políticas, ni geopolíticas, en la actualidad que hace 25 siglos. Por lo tanto, como digo, hemos convertido a la democracia en una ideología y más bien en un sistema ético de valor, como digo, que todo vale, que todo es democrático, hasta cualquier ámbito de nuestra vida lo convertimos en democrático o antidemocrático, ¿no? Las relaciones de familia, las relaciones laborales, todo tiene que ser democrático. Pero, ¿de verdad sabemos lo que es la democracia? Me interesa incluso más que el concepto de democracia el otro gran concepto sobre el que pivota el libro, Estado. Dices que la democracia es 5 siglos anterior a Cristo, con un origen geográfico muy concreto. El Estado, háblame de su génesis y del lugar donde nace, cómo nace y por qué nace. Sí, el Estado es bastante anterior. ¿Anterior a la democracia? Sí, sí, los primeros estados, digamos, Persia era un estado y
y era anterior a Grecia. Por lo tanto, como relato en el libro, son dos realidades completamente distintas. El Estado surge para, digamos, ejercer el poder sobre un territorio, mientras que la democracia, como todo sistema político, lo que sirve es para controlar ese poder. Son realidades completamente distintas. Lo que pasa que, como digo, desde hace siglo y medio hemos intentado conjugar ambas, y en esas estamos todavía. Es un juego de tira y afloja entre, como digo, las ansias democráticas y las necesidades de tener un Estado, porque sin Estado no hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir. Dices que el Estado es incluso anterior a la democracia, que tiene 25 siglos, pero el Estado moderno, es decir, la arquitectura jurídica que sostiene a la nación, yo pensaba que era un concepto... Estado-nación, pero el Estado... Vamos a ver, surgió, ¿el Estado qué es? Surgió mucho antes de que existieran ¿Vamos a definir Estado? Pues Estado es, como te digo, es cómo ejercer el poder sobre un territorio. Da igual que sea una nación, que sea un imperio, que sea un conjunto de pueblos. Que sea una ciudad. Sí. Ciudades-Estado. Ciudades-Estado, por ejemplo, como Venecia, que fue una república y que duró muchísimos siglos. Sin embargo, el concepto de Estado que todos tenemos en la cabeza seguramente tenga más que ver con el Estado-nación. Sí, claro, si circunscribimos esa noción que tenemos de un Estado que se basa en un territorio, en una población homogénea y demás, pero es que los Estados, como digo, sobre todo surgieron de la necesidad de encauzar el poder en esos grandes imperios que surgieron y que necesitaban los gobernantes de una estructura para poder gobernar esos territorios tan extensos. Bueno, pues... Pedro, ha sido un placer que nos presentes este libro, Democracia para Idiotas, de Editorial Secotia, con prólogo además de José María Marco, un periodista, un escritor y un columnista y un liberal al que yo le tengo mucho aprecio intelectual, y decirles que eso, que pueden comprarlo y pueden adquirirlo en secotia.com, además de seguramente que encargándolo en sus librerías habituales. Democracia para Idiotas. Pedro Josa, ha sido un placer. Un placer, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes me gustaría decirles que la ministra Montero, que es la protagonista del debate, ha sido la protagonista del debate con respecto de los presupuestos generales del Estado, está hablando en televisión y dando por hecho prácticamente que va a haber unas elecciones en España a no mucho tardar. Falta, eso sí, y dice la ministra, que la fecha es decisión que le corresponde únicamente al presidente del Gobierno. Pero que hay elecciones, esto parece que no nos lo quita nadie. Y seguramente, en función de la fecha que ponga el presidente del Gobierno, seguramente permanecerán al margen, quizá un mes y medio antes de esa triple cita electoral del 26 de mayo. Vamos a hablar a la vuelta con mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo con los golpistas independentistas. Y para ello me parece muy oportuno que vean este vídeo que ha editado mi compañera María Matos y que no deja de ser una cronología de lo que ha sido el procés durante los últimos 5 años. Junio de 2017, Puigdemont anuncia la convocatoria del referéndum ilegal. A un referèndum que se celebrarà el diumenge, día 1 d'octubre. Al echar la mirada hacia atrás, vemos una de las primeras veces que los independentistas cruzaban la línea roja. Fue el 6 y 7 de septiembre. El Parlament aprobaba la ley de referéndum y de transitoriedad. Tensión en el Pleno, los constitucionalistas abandonan la sala. Rajoy se reúne con Sánchez y con Rivera. Están convencidos de que ese referéndum no se va a celebrar. En plena campaña del referéndum, el 20 de septiembre, un juez ordena los registros de la sede de la Consellería de Economía y se produce el asedio independentista. Policías atrapados durante más de 10 horas, sus coches oficiales completamente destrozados. Los Jordis están señalados como los responsables de alentar esta violencia. Mientras, avalancha de fuga de empresas y pruebas de adoctrinamiento en las aulas a los más pequeños.
Llega el día 1 de octubre, se celebra el referéndum ilegal, aunque de aquella manera. Vimos urnas llenadas con papeletas previamente, vimos cómo se podía votar en repetidas ocasiones y sobre todo vimos la pasividad de los Mossos que se colocaron del lado de la ilegalidad y desobedecieron las leyes del Tribunal Constitucional. Que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforçat tant a impedir. Y tienen que pasar 10 días para que el gobierno de Rajoy aplique el 155. Pero de vuelta a la normalidad, nada. El 27 de octubre, en el Parlament, los independentistas declaran la independencia de la supuesta República Catalana. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc. Aunque duró menos de un minuto. Ese mismo día, Rajoy disolvía el Parlament y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. 3 días después llegan las querellas por rebelión. La justicia actúa y se conocen las fugas y las huidas de los independentistas al extranjero. El nuevo gobierno, liderado por Quim Torra, no dista mucho del anterior. Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. Son imágenes en directo de nuestra compañera Patricia Tenorio. Son imágenes del Tribunal Supremo. Patricia Tenorio, no te vemos, pero sí que te podemos escuchar. Cuéntanos. Eso es, Rafa, no me veis, pero aquí estoy. Pues acaba de suceder que el receso de esta segunda jornada de juicio es ahora, el tiempo para comida, para todas esas personas que están en el interior de la sala de esta segunda jornada de juicio del procés en el Tribunal Supremo, que se ha centrado en las acusaciones de la Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, pues para responder a las alegaciones de las defensas de los encausados. Acabamos de ver hace escasos segundos salir de este Tribunal Supremo a la acusación popular, a esos dos miembros de Vox, a Pedro Fernández y a Javier Ortega Smith. Por cierto, hoy la Fiscalía, en esta primera parte de la jornada de la mañana, que luego retomarán por la tarde, en esta primera parte la Fiscalía ha basado su intervención en el juicio del proceso, en negar que el proceso sea una causa general contra el independentismo, como defendieron los abogados de los 12 líderes ayer, que se basaron básicamente en alegatos políticos. Y vemos un poco de revuelo. No sé si mi compañero Ángel, podemos ir hacia la derecha. Están dando algunas declaraciones. Compañeros, esto es el directo. Están habiendo declaraciones en multitud de puntos del Tribunal Supremo. Sí, Patricia, no te preocupes. Si quieres, nos das paso dentro de unos segundos. Hablamos con Miguel con respecto de lo que está ocurriendo dentro del Tribunal Supremo. Bueno, estamos simultáneamente atendiendo a dos hechos muy importantes, dos hechos noticiosos muy importantes. Uno de ellos está, el epicentro está en el Tribunal Supremo, pero el otro gran epicentro está en las Cortes Generales, donde hoy el presidente del Gobierno ha salido derrotado en esa votación para aprobar, finalmente no se ha aprobado, los presupuestos generales del Estado del año 2019. Si quieres, Rafa, no lo contamos, lo vemos. Vamos a ver lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados en el día de hoy con esos presupuestos generales del Estado. Presentes 348 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Rafa, golpe de muerte, herida de muerte al gobierno de Pedro Sánchez, que bueno, con Sánchez nunca se sabe. Lo normal sería que fuéramos a elecciones, pero como nunca se sabe, es capaz de decir, aquí estoy yo, tiro para adelante con mis 84 diputados, con los presupuestos tan criticados de Mariano Rajoy, que no eran nada sociales a su parecer, y que a los que votó en contra con cierta vehemencia. Esto, ya saben ustedes que Pedro Sánchez tiene más vidas que un gato, de manera que no excluyan ustedes ninguna posibilidad de lo que pueda ocurrir, pero si quieren una opinión, si quieren mi opinión concretamente,
Yo estoy convencido de que hoy, además no mañana ni la semana que viene, hoy mismo el presidente del Gobierno comparecerá en rueda de prensa, una rueda de prensa que ni siquiera está convocada aún, pero yo estoy seguro que convocarán, para anunciar las fechas de las próximas elecciones generales. Vamos a ver si me equivoco o no me equivoco. Pues Rafa, te voy a comentar una cosita porque he visto, no lo tenemos en imagen todavía, pero he visto a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, haciendo unas declaraciones que me han dado un poco de miedo, en el sentido de que ha dicho: seguiremos trabajando por lo que creemos. Es decir, que lo mismo dicen que no, que es que el gobierno socialista está trayendo las libertades de nuevo a España y que nos quedamos aquí, que de aquí no nos vamos, hombre, que estamos haciendo muy bien a este país. Y esas declaraciones me han dado un poquito de susto, la verdad. Lo mismo cambian de opinión y tiran para adelante, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que no, porque además ha habido, lo apuntaba Javier Santamarta antes de manera muy perspicaz, ha habido un lenguaje no verbal entre todos los miembros del Ejecutivo, abrazándose al final de la Sí, tenemos de hecho tenemos esa imagen, vamos a ver ese aplauso a María Jesús Montero. Vamos a ponerlo con sonido. Fíjate, Rafa, aquí cuando termina el discurso, y esto suena un poco a despedida, en el sentido de aplauso, y ahora empiezan todos a besarse, a abrazarse, y es lo que tú dices, que ese lenguaje no verbal que puede denotar que esto se ha acabado y que vamos a tener elecciones en 54 días o en el tiempo bueno que Pedro Sánchez considere. Fíjate. Se ha intentado de todas las maneras, negociando de todas las formas con los independentistas, pero no se han mantenido sus 13, que si no hay autodeterminación o un referéndum, no va a haber nada. Pues ya ves, Rafa. Yo te repito lo que le he dicho antes a Javier Santamarta. Seguimos viendo imágenes en directo del Supremo. Le decía a Javier Santamarta que yo creo que va a haber elecciones, entre otras cosas también porque el gobierno, el aún gobierno de España, tiene un argumento hermoso de cara a las próximas elecciones, y es: hemos intentado gobernar, negociar con los separatistas, su radicalidad lo ha impedido y nosotros no queremos vender España y no vamos a estar ni un minuto más de lo estrictamente necesario. Nos echan los separatistas porque hemos defendido España y su unidad, y con ese argumento vamos a elecciones. Ahora van de patriotas, ¿no? Sin embargo, a la concentración de Colón se hicieron unas críticas absolutamente, incluso diría asquerosas, Rafa, porque no sé si viste ayer a Pepiño Blanco. Ah, bueno, sí. Diciendo que mucho facha para poca cosa. ¿Cuánto facha juntos? Sí, sí. Y dices, si esta es la lectura que hacen los socialistas, o algunos socialistas, al menos los sanchistas, es que no han de lo que pasó en Colón, es que no han entendido nada, efectivamente. Vamos a ver unas declaraciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, son de hace algunas horas, en concreto del día de ayer, en la que le exigía a Pedro Sánchez no alargar la agonía. Son vigentes, aunque tienen varias horas, estas declaraciones, porque a día de hoy, en estos momentos, a las 2 menos 20 minutos de la tarde, la legislatura sigue su curso. Y esto es lo que pide Pablo Casado a Pedro Sánchez. Han estado 8 meses mal gobernando España. Yo podría decir que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo. Han conseguido que el gobierno de España sea visto por todo el mundo como un rehén de los independentistas. Han conseguido, de forma vergonzante, callar en las reivindicaciones absolutamente ignominiosas del separatismo con el propio gobierno de España. No alargue más su agonía. Convoque elecciones cuanto antes. Los españoles, desde luego, ya se lo han pedido, y hoy la Cámara, espero que votando en contra de estos presupuestos, se lo reclamarán una vez más. Durísimo Pablo Casado, como suele, en sus críticas al presidente del gobierno, durísimo, repito, y exigiéndole a Pedro Sánchez que no alargue la agonía. Vamos a ver hasta qué punto esa agonía se mantiene, porque ya les digo, mi olfato a mí me dice, y aquí me estoy significando públicamente delante de muchos espectadores, que hoy mismo el presidente del gobierno anunciará una fecha electoral. Pues sí, Rafa, tenemos varias fechas sobre la mesa. 14 de abril, que fue la que se rumoreó en el día de ayer. Sin embargo, Adriana Lastra dijo que eso no se había comentado en ningún momento. Otra fecha posible sería el 28 de abril
o el 26 de mayo, para que ya coincidan todas y tengamos ese superdomingo electoral con autonómicas en casi todas las comunidades autónomas, con las municipales, con las europeas y con las generales, lo cual sería ya, bueno, una auténtica locura los colegios electorales, ¿no? A ti te vendría con bien varias eso, urnas, a mí me vendría de lujo. Volver a casa y quitármelas todas de golpe. Ir a Jaén y meter la papeleta en 4 urnas diferentes. Bueno, no, en 4 no, en 5. Bueno, en mi caso son... Ah, bueno, claro, son menos. No, son 4. Serían generales, municipales, autonómicas y europeas. Europeas, sí. Pero eso sería en mi caso. Eso sería en tu caso. No, en el mío una menos. No, es que las generales es Congreso y Senado. Ah, bueno, en eso son 2 urnas. Eso sí, es cierto. 2 urnas. Es decir, tendríamos que votar en 5 urnas. Sí. En caso de existir ese superdomingo del 26 de mayo. Yo no sé si esto sería técnicamente posible. Pues le han preguntado a Girauta qué piensa sobre esto. No parece que en un país razonable se organicen dos elecciones con menos de un mes o un mes de diferencia, ¿no? Pero también es cierto que todas en mayo pues, presentan complejidades técnicas. De todas maneras, todo eso palidece al lado de lo importante, que es efectivamente la necesidad de que haya unas elecciones cuanto antes. Esa necesidad de que haya elecciones, lo que se reclamó en Colón y lo que ha contribuido, lo que ha pasado hoy en el Congreso, que claro, no tenemos presupuestos, habrá que ir a elecciones. ¿Y cómo cree el diario.es que acabarían esas elecciones a día de hoy? Vamos a verlo en pantalla, esa encuesta. Es una encuesta de hoy, del Instituto Demoscópico Celeste Tel, que suele hacer encuestas para La Razón. Bueno, pues el diario de Ignacio Escolar, el diario.es, también ha reclamado los servicios de esta encuestadora demoscópica y los resultados son los siguientes. Prácticamente un empate, y esto recordemos, lo dice Ignacio Escolar, izquierda radical. Empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Incluso el Partido Popular podría obtener más escaños que el Partido Socialista, teniendo algo menos de apoyo porcentual. 23,7% el Partido Socialista, 23,1% el Partido Popular. Tercera posición, Ciudadanos, ya con casi 4 puntos menos que los 2 partidos anteriores, que hace el sorpasa, es un verbo que está implantándose en los últimos meses en España, sobrepasa, por mejor decir, a Unidos Podemos, que si antes ocupaba la tercera posición, ahora ocupa el 4º puesto. Esto es, detrás de los 3 primeros. No estaría ocupando el ranking Podemos. 15,8% de apoyo. Tenía el 21,3 y 71 diputados. Hoy se quedaría en el mejor de los casos en 49. Y eso que aquí, en esta encuesta, el diario.es no ha contabilizado a una alternativa a Podemos liderada por Íñigo Errejón, que es muy probable que tal alternativa acabara presentándose a unas elecciones generales. Y por último, y al contrario que de lo que vienen advirtiendo muchas encuestas, Vox, que obtendría casi el 9% de los votos, de 17 a 20 diputados. Este es un porcentaje de voto que es ligeramente menor de lo que ofrecen otras encuestas. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, que ha sacado unas conclusiones muy claras, ¿no? Caída grande del Partido Popular, de 137 a 98 en el mejor de los casos. Sí, pero claro, esto porque ha nacido Vox. Porque ha nacido Vox, incluso yo creo que le da un poco a Vox, porque fíjate lo que pasó en Andalucía, le daban 1 o 5 y se fueron a 12. Yo creo que Vox va a sacar más que lo que pone ahí incluso. Caída también brutal de Unidos Podemos, que pierde unos 20 diputados, échale uno más o menos, y Ciudadanos que se hace fuerte, 63 o 67. Por lo tanto, yo creo que el bloque, digamos, que se presentó en Colón tendría pues la mayoría, bueno, tendría la mayoría porque fíjate, 98, 67 y ya la sumas Vox y ya está hecho todo. Así que, Rafa, si esto saliera así, me parece que las izquierdas se van a ver con un panorama político y un panorama electoral en España que no les debe de gustar mucho porque les pone en la oposición de nuevo, a pesar de lo que pasó con la moción de censura, que se aliaron todos para echar a la derecha del poder, la derecha corrupta, a su juicio. Y, Rafa, pues esto es la lectura que podemos hacer. Espérate, Miguel, porque me gustaría que hiciéramos una suma. Vamos a ver, Raquel, otra vez una suma, esa media luna, sí. Tal cual, ¿no? Mira. Si sumaran, está claro que el Partido Socialista y el Partido Popular suman los dos, pero esa es una alianza contra natura. Y además da la casualidad que entre los dos
cada uno de los dos obtendría casi 100 diputados cada uno, cosa que significa que el bipartidismo seguiría resistiendo. Sea como fuere... 185 en el mejor de los casos para los que se presentaron en Colón. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Y en el peor? Pues en el peor quítale 2, quítale 4 y 3. 5, 4, 9. Quítale 9. Pues 9. Te sigue saliendo porque te salen 176, que es lo mínimo que hace falta para formar un gobierno. Vamos. Es decir, en el peor de los casos obtendría la mayoría absoluta de lo que llaman las derechas. Tenemos que irnos, Miguel, rápidamente porque tenemos conexión en directo con nuestra compañera Patricia Tenorio, que saben ustedes que está en el Tribunal Supremo. Patricia, buenas tardes. Per dir que havien sigut ells les responsables de la violència que havia existit. No només això, sinó que també ha negat la sobirania de Catalunya com a nació. Pel que fa al tema del possible avançament electoral a finals d'abril, que us sembla, esteu preparats, tenint en compte que, a més, al cap d'un mes hi haurà les eleccions municipals i europees? Sí, nosaltres, òbviament, sortirem a guanyar, això està clar. El que passa és que el que diem és que en un any on hi haurà tantes convocatòries electorals... Le están preguntando si están preparados para una cita electoral en el mes de abril y están diciendo, esta portavoz de los separatistas, que, en fin, que están preparados para la cita electoral de abril si es que se produjera. Hem saludat, però no n'hi ha opció a poder parlar amb ells. Els hem saludat i ja està. És una abraçada. Bueno, ya els había visto alguna vegada també. Ya los había visto alguna vez también. Los he visto fuertes, con buenos ojos. Òbviament, perquè la instrucció no s'ha donat amb totes les garanties que s'hauria d'haver donat. Porque la instrucción no se ha dado con todas las garantías que debería darse. Una sentència que no pinta gens bé. Des dels comuns anireu venint, entenc, periòdicament en representació del Parlament, ¿no? Sí, nosaltres vam votar a favor. Nosotros votamos a favor de que hubiera una delegación del Parlamento en el Pleno. Al judici. Perdón, en el juicio. Hay dos plazas del Parlamento en el juicio. Por favor, ¿podría hacer una valoración de hoy en español? Sí, pots, tanto en castellano, tanto la valoración de la segunda jornada del juicio como el hecho de que hayan tomado los presupuestos y la posibilidad de nuevas elecciones. Sí, estamos asistiendo a la segunda jornada de un juicio que no se tendría que producir en ningún momento porque sea cual sea la sentencia, el conflicto político seguirá existiendo. Hay más de 2 millones de personas en Cataluña que están a favor del derecho a decidir y eso un juicio no lo soluciona, pero es que además estamos viendo que es un juicio que la instrucción ha dejado mucho que desear en cuanto a las garantías y que además hay unas acusaciones por unos delitos que son inexistentes, como se ha demostrado y como han demostrado los tribunales de distintos países europeos y también más de 100 catedráticos de Derecho Penal. Hoy era importante también lo que estaba sucediendo en el Congreso porque había la posibilidad no solamente de tirar adelante unos presupuestos que son socialmente buenos, no solamente para Cataluña, sino para todo el Estado, y al caer esa posibilidad y ante la nueva noticia que podría haber un adelantamiento electoral por parte de Pedro Sánchez, lo que vemos es que también se complica cada vez más el diálogo, que al final es la puerta imprescindible para poder desjudicializar este conflicto. ¿Sí? Muy bien. Vale, a vosaltres. Haya terminado esa declaración de esta portavoz de los independentistas, que bueno, que están siempre dando vueltas por aquí. A mí me parece una cosa muy curiosa, que siempre en catalán, a pesar de que hay casi toda la prensa que hay ahí es de otras partes del país, siempre en catalán para complicar un poco las cosas, pero muy bien Patricia ahí diciéndole, nos puede dar una declaración en español, una valoración en español, y al final pues ella ha seguido educadamente a hacerlo. Sí, solo faltaría que se negaran ya a hablar en español en España, que, en fin, están en su derecho de hablar en el idioma que quieran, pero por una cuestión mínima de respeto y de voluntad de hacerse entender, en fin, lo suyo sería que hablaran en español. Me gustaría que viéramos juntos, Miguel, y sobre todo que nuestros espectadores también pudieran tener la oportunidad de conocer el quién es quién en este proceso judicial contra los golpistas catalanes o contra los presuntos golpistas. Esto lo tendrá que dirimir los jueces del Tribunal Supremo. Quiero que vean este vídeo porque a mi juicio es bastante explicativo, bastante didáctico de el proceso judicial al que estamos asistiendo y que empezó en el día de ayer. En el banquillo del Tribunal Supremo se sientan 12 acusados, pero ¿sabemos quiénes son? Estos son los que las acusaciones consideran los promotores e instigadores principales. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
todos están en prisión preventiva. Para Junqueras, la Fiscalía solicita 25 años por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado pide 12 por sedición y malversación y la acusación popular, el partido Vox, 74 años por todo esto y también por un delito de organización criminal. Para Forcadell, Sánchez y Cuixart, la Fiscalía solicita 17 años de prisión por un delito de rebelión. La Abogacía pide 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. En cuanto a Vox, pide 62 años. Hablamos ahora de los 5 exconsejeros del gobierno cesado de Carles Puigdemont, también en prisión preventiva. Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. La Fiscalía pide para todos ellos 16 años de cárcel por un delito de rebelión. La Abogacía pide 11,5 y Vox 74 para todos ellos. Y hay 3 exconsejeros más, pero que se encuentran en libertad provisional. Se trata de Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. Ninguna acusación ve delito de rebelión en ellos. Por lo tanto, Fiscalía y Abogacía piden 7 años por malversación y desobediencia grave y por último la acusación popular de Vox, 24 años. ¿Se paga en España el delito de rebelión? Está por ver. Pues ese es el quién es quién en el proceso. ¿Tú tenías ese juego de mesa que era el quién es quién? Que tenías... Es igual. Pues una cosa parecida. Se podría jugar, porque anda que no hay gente acusada aquí de delitos. Están juzgando a 12 personas, pero no son todas. Están todas las que... son todas las que están, pero no están todas las que son. 7 fugados. Exactamente, no 1 ni 2, sino 7 fugados que aún viendo a sus compañeros acudir y presentarse ante las autoridades, ellos disfrutan de la libertad en un palacio en Waterloo. Estoy pensando, por ejemplo, en Carles Puigdemont. Ponte que esto llega a verano, el juicio se concreta, se falla, son acusados, son condenados, pasan en fin, el número de años que corresponda en la cárcel. Habríamos parado y frenado el golpe, pero ¿habríamos apaciguado la voluntad separatista de una mitad de los catalanes? Ahí está el tema, Rafa, que juzgar, porque hay que juzgarlos, porque se han saltado la ley, se han saltado la Constitución, bien, punto número 1. Es, en un término cortoplacista, es lo primero que hay que hacer. Desde luego. Pero es que tenemos que ver también, Rafa, porque claro, Quim Torra sigue estando ahí, por ejemplo, ¿no? Esto, corto plazo, lo más cercano es esto, el juicio. Luego, sí. Quim Torra sigue estando ahí. Los separatistas siguen teniendo mayoría en el Parlamento. Habría que aplicar el ¿qué? Un 155 para cortarle las alas, para que no puedan seguir utilizando pues, el dinero para sus publicidades separatistas y para seguir haciéndole esa guerra a España, no esa guerra de secesión, por así decirlo. Pero es que el problema seguiría sin terminar ahí, porque habría que hacer un 155 que interviniese, pues, por ejemplo, la televisión y la educación, y claro, ya ir poco a poco recuperando esa sociedad catalana que pasó pues de hace X años estar en un 10% que querían la independencia a que vuelvan a ser, pues digamos, aunque sea autonomistas, ¿no? Que quieran la autonomía, pero no una independencia. Y claro, eso es un trabajo, Rafa, que lleva muchos años. Esta generación que tenemos ahora de independentistas, que son casi el 50% en Cataluña, el 48% según las últimas elecciones, esto no se va a solucionar en 2 días. Esto nos va a hacer falta muchos años, posiblemente una generación, 2 o 3, si es que se complicara mucho la cosa, para convertir a toda esa gente a que se quede dentro del marco de la Constitución. Y eso se soluciona, yo creo, Rafa, con la educación. Es decir, que la educación pues, sea como en el resto de España y que no se vendan trolas de que si el Reino de Cataluña ni nada. Porque es que esto era Reino de Aragón y eso es que lo sabemos todos y no sé por qué dejan que se invente, porque se les ha permitido tantísimo y eso es de lo que se quejamos precisamente, de la inacción del gobierno o de los gobiernos que venían previamente, porque esto es un problema que se podía haber atajado hace mucho y no se hizo. Dices que los niños catalanes estudien las mismas materias y en las mismas condiciones que el resto de niños de España. Claro, con sus ciertas diferencias autonómicas, porque si evidentemente estás estudiando en Cataluña tendrás que centrarte un poquito más en lo que ha pasado en tu comunidad autónoma, igual que se hace en Andalucía. Por ejemplo, en Andalucía casi siempre eso te iba a preguntar, caían en la selectividad las Cortes de Cádiz, porque es como nuestro momento, ¿no? España liderada por Cádiz, andaluza. Y claro, pero esto en Cataluña entiendo que se haga. Oye, y por ejemplo, ¿os hacían cantar el himno de Andalucía?
Sí, eso había siempre. El día de Andalucía nos tomamos unos molletes con aceite y con la banderita y se cantaba andaluces y todo esto. ¿Ese es el himno de Andalucía? Vengan, sí, pero no, tampoco es que me sepa muy bien la letra. Pero que... Sí, que se hacía, que eso se hace. O sea, que eso se hace, ¿no? Pero claro, que los andaluces ¿Tú has son ido a un los más colegio españoles, yo creo, vamos. Sí, bueno, ya. O sea, que pero también hay cierto regionalismo andaluz, ¿eh? Andalucismo. Sí, pero que el señor Bordillo Exacto. Eso es muy minoritario. No lo sigue nadie, Bueno, quiero que escuchen a Elsa Artadi, que saben ustedes que es miembro del PDeCAT o de Junts pel Sí, o Junts pel Cat o Cants pel Junts, ahora mismo no lo tengo claro, pero Elsa Artadi insiste en la absolución como única medida para dignificar lo que ha llamado juicio del odio. Este juicio de la vergüenza, el juicio del odio, juicio contra la democracia y contra los derechos, 12 personas que son llevadas a juicio por permitir hacer un referéndum que está despenalizado en el Código Penal, 12 personas llevadas a juicio por permitir que todas las catalanas y todos los catalanes expresasen su voluntad política sobre cuál es el futuro de Cataluña, un derecho a la autodeterminación que apoya a la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana. Rafael, para Elsa Artadi, España, que está entre las 19 democracias completas del mundo, la justicia es totalmente parcial, es decir, van a ir a por ellos, según ella. Pero fíjate lo que ha dicho el fiscal del Tribunal Supremo en el día de hoy, defendiéndose de estas acusaciones de que el juicio no iba a ser justo y todo esto. Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral, la misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría. Una última cosa, Miguel, que quería enseñarte antes de que te marcharas, es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que... ¿La tenemos ya? Sí, bueno, creo que sí, Raquel. Tenemos a Ada Colau diciendo que la única salida a la situación de Cataluña es que los presos salgan de prisión. Bueno, no tenemos eso, tampoco tenemos a Quim Torra en Onda Cero. Claro, esto es para David Felipe Arranz, os tendrás, no te preocupes. Vale, perfecto, nos vamos a ir ya con David Felipe Arranz. Antes, sin embargo, me gustaría que vieran una pieza que tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en Cataluña en los últimos días, ni siquiera en las últimas semanas, tampoco en los últimos meses. Es una puesta en contexto de lo que ocurrió en Cataluña desde Artur Mas, cuando le recibió a Mariano Rajoy, le propuso, le exigió que aceptara el pacto fiscal y Rajoy dijo que eran ahí, hasta el día de ayer. No se preocupen, que no van a ser un documental de 2 horas. En 3 minutos les vamos a dar una idea global, panorámica, de cómo hemos llegado hasta aquí. Junio de 2017, Puigdemont anuncia la convocatoria del referéndum ilegal. A un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre. Al echar la mirada hacia atrás, vemos una de las primeras veces que los independentistas cruzaban la línea roja. Fue el 6 y 7 de septiembre. El Parlament aprobaba la ley de referéndum y de transitoriedad. Tensión en el Pleno, los constitucionalistas abandonan la sala. Rajoy se reúne con Sánchez y con Rivera. Están convencidos de que ese referéndum no se va a celebrar. En plena campaña del referéndum, el 20 de septiembre, un juez ordena los registros de la sede de la Consellería de Economía y se produce el asedio independentista. Policías atrapados durante más de 10 horas, sus coches oficiales completamente destrozados. Los Jordis están señalados como los responsables de alentar esta violencia. Mientras, avalancha de fuga de empresas y pruebas de adoctrinamiento en las aulas a los más pequeños. Llega el día 1 de octubre, se celebra el referéndum ilegal, aunque de aquella manera vimos urnas llenadas con papeletas previamente, vimos cómo se podía votar en repetidas ocasiones y sobre todo vimos la pasividad de los Mossos que se colocaron del lado de la ilegalidad y desobedecieron las leyes del Tribunal Constitucional. Que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforçat tant a impedir.
y tienen que pasar 10 días para que el gobierno de Rajoy aplique el 155. Pero de vuelta a la normalidad, nada. El 27 de octubre, en el Parlament, los independentistas declaran la independencia de la supuesta República Catalana. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc. Aunque duró menos de un minuto. Ese mismo día, Rajoy disolvía el Parlament y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. 3 días después llegan las querellas por rebelión. La justicia actúa y se conocen las fugas y las huidas de los independentistas al extranjero. El nuevo gobierno, liderado por Quim Torra, no dista mucho del anterior. Yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta a las 14:06, las 2:06 en la península, las 13:06, la 1:06 en la Comunidad Canaria. David Felipe Arranz, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Verde que te quiero verde, ¿eh? Sí, es verdad. Yo soy siempre verde esperanza, ya lo sabes. ¿Quién dijo, qué poeta dijo aquello? Verde que te quiero verde, eso es Lorca. Eso viene de un Federico romancero. García. Sí, viene ¿Pero de un sabría decir romancero. algo más? ¿Alguna parte más de ese poema? Frutos, verdes ramas, verde que te quiero verde. Es un clásico. ¿Y tú crees que tal y como tenemos al país ahora mismo, patas arriba, absolutamente deslucido, crees que es para tener esperanza en España? Yo tengo esperanza siempre, quiero decir que mi esperanza es la torpeza que tienen ciertos mandatarios en que realmente su legislatura toca su fin, aunque es cierto que, y es mi tesis, que ya la he escrito en alguna parte, creo que Pedro Sánchez va... ¿Dónde pueden leerte los espectadores de la redacción abierta? En el norte de Castilla. Norte de Castilla. Cuando dice lo he escrito en alguna parte es que escribe nada más y nada menos que en el decano de la prensa española, ¿es así? Bueno, está el Faro de Vigo y el norte de Castilla, están ahí. Bueno, en cualquier caso, más que centenario, ¿no? Con unos meses de diferencia, sí, más que centenario. 120 años. Sí. Bueno, total, que pienso y creo que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura todo lo que pueda, es decir, que no nos creamos que va a convocar elecciones. Yo pienso que él puede prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy, que lo va a hacer, y que para él esto no es un hasta aquí hemos llegado, sino un cómo me voy a agarrar al sofá de Moncloa. O sea, yo creo que este hombre es perfectamente consciente de que no se va a ver en una igual en su vida. Esta oportunidad, Rafa, agotará legalmente todo lo que pueda. O sea, él va a agarrarse al sillón. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, antes conocido como Izquierda Unida, ahora dentro del grupo plurinacional de Podemos, está un poco en tus tesis. Esto es, hay que aguantar a toda costa. Nosotros les pedimos que no dejen caer todas las leyes que están ahora mismo negociadas, que están ahora mismo en trámites, que son positivas y que en unas hipotéticas elecciones anticipadas decaerían. Y son leyes que están en nuestro acuerdo, pero son leyes sobre todo que merecen la pena desarrollar porque revierten recortes no solo económicos, sino también civiles, el caso de la ley Mordaza, que son absolutamente necesarios que corrijamos. Bueno, está viendo que se le está moviendo el sillón a Alberto Garzón, que ni siquiera está sentado en el Consejo de Ministros, ni siquiera tiene fuerza dentro del Ejecutivo, pero que ya está viendo las orejas al lobo y está pidiéndole, implorándole, por mejor decir, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que de elecciones nada, que corren el riesgo, y esto lo ha dicho él, fíjense ustedes la poca fe que tendrán en sus posibilidades electorales, corren el riesgo de perder el Gobierno. Había una cosa muy interesante que ha dicho Alberto Garzón, porque he estado pendiente de la sesión presupuestaria, y es que los presupuestos de Pedro Sánchez tienen un gran defecto. No atienden a problemas sociales de la economía española, como por ejemplo, qué ocurre cuando una multinacional, como las multinacionales del aluminio que hay en Avilés, que hay en La Coruña, que han cerrado, que han anunciado su cierre, ¿qué ocurre con esas personas? Es decir, ¿qué ocurre cuando la crisis global de las grandes empresas que están afincadas en España resulta que anuncian unos recortes salvajes y los trabajadores se sienten desasistidos? Y luego, ¿qué ocurre con el tema de las eléctricas, con la subida de la luz? Es decir, son unos presupuestos, y yo ahí estoy de acuerdo con Alberto Garzón, que no atienden al ciudadano, es decir, no son precisamente presupuestos sociales, como anuncia el Partido Socialista, son unos presupuestos que atienden a cifras macroeconómicas
y que habían hecho un cálculo de déficit que todos los expertos y analistas, tanto nacionales como internacionales, incluyendo Rafa, el Banco de España, le han dicho al presidente que está mal el cálculo, o sea, que ha hecho mal sus cálculos. Cálculos que, por cierto, tú bien sabes, y lo hemos comentado en esta cadena, que se contradice la ministra de Hacienda con la ministra de Economía, y que es verdad que las múltiples portavocías que hay en el Partido Socialista, cuando salen y les ponen el cachofa adelante, pues Montero dice una cosa y Calviño dice otra, y no se ponen de acuerdo. Y CELA, pues ni te lo cuento. O sea, quiere decir que hay un carajal de cifras ahora mismo en el Ejecutivo, o sea, que es un cacao mental. Es una buena cosa que los presupuestos no hayan salido adelante. Yo, sin embargo, discrepo completamente con lo que acabas de decir. Tú eres de la opinión de que Pedro Sánchez aguantará, apretará los dientes y no vamos a elecciones. Yo creo que no. Yo me he significado públicamente con la audiencia hasta el punto de decir... ¿Te has apostado? No, he dicho que no solo va a haber elecciones, sino que hoy conoceremos la fecha de esas elecciones. Yo estoy seguro que Pedro Sánchez, porque además cuenta con una baza y un argumento electoral, a su juicio, al que se lo crea, pues allá él, pero un argumento según el cual Pedro Sánchez acudiría a las urnas diciendo: los separatistas han arruinado mi gobierno, no me han dado el apoyo, y yo, en tanto que soy un patriota, he roto toda negociación con ellos, no quiero saber nada del separatismo, renuncio a seguir gobernando sin presupuestos y por una cuestión patriótica me presento a las elecciones para ahora sí reclamar una mayoría suficiente. Ese es el argumento. Pero querido, él sabe perfectamente, aunque es un ambicioso, pero no es bobo de baba, que no tiene los votos de España. Pedro Sánchez sabe que está ahí por una moción de censura. Es como aquellas historias del cuento del hombrecito que pasaba por ahí y le tocó la lotería. O sea, Pedro Sánchez, si no es por Aitor Esteban, mientras Mariano Rajoy estaba encerrado en el restaurante de la calle Alcalá, pegándose unos lingotazos, Pedro Sánchez sabe que es que no vuelve, o sea, que no vuelve al poder, vamos, en toda su vida. Entonces, creo yo, conociendo cómo ha actuado, conociendo sus costumbres de no reconocer absolutamente nada, pienso que Pedro Sánchez va a tirar con los presupuestos, cuidado, paradójicamente, de su archienemigo Mariano Rajoy. O sea, el tipo no consigue, es que se ha ganado la negativa de los secesionistas, digamos, del separatismo salvaje periférico, más Montaraz, y, por supuesto, la oposición del centro-derecha y de la derecha. Es decir, ya se ha quedado sin apoyos, pero eso es algo que ya sabíamos. ¿Cuándo concitó los apoyos? Cuando la oposición quería que se fuese Mariano Rajoy del gobierno. Ahora mismo, él sabe que legalmente puede perpetuarse hasta octubre o así, y yo pienso yo, tanto él como sus ministros y ministras, presupuestos y presupuestas, amigos y amigas, quiero creer y me imagino, o sea, tú sabes lo que son garras humanas, aquella película de Todd Browning, que eran unas garras humanas agarradas ahí al sofá, a la mesa. Ese es Pedro Sánchez. No, pero bueno, ya verás cómo no sabemos. Ya verás cómo no. Ya digo que este es el argumento con el que a mi juicio va a ir Pedro Sánchez, es decir... Va a ir de víctima propiciatoria. Exactamente, soy un patriota y no me arriesgo. Sin embargo, empiezan a conocerse cosas de los chalaneos que han mantenido los socialistas y los separatistas. Quim Torra ha reconocido que los 21 puntos famosos, esos que hablaban de, entre otras cosas, desfranquizar España y a aceptar un referéndum de autodeterminación, estos parece que Pedro Sánchez muy alegremente los cogió y se los llevó bajo el brazo, prometiéndole a Quim Torra que los iba a estudiar, vean. Pongámoslo todo por escrito, es decir, pongamos la figura del relator por escrito, pongamos las propuestas por escrito. Cuénteme una cosa, y empezamos ese diálogo. Cuando en Pedralbes usted le entrega el documento de los 21 puntos al presidente Sánchez, ¿el presidente Sánchez qué hace? Dice que se lo queda y que se lo estudiará. Esa es la verdad de los hechos. Luego, seguramente, Pedro Sánchez acudirá a la cita electoral del 14 de abril, del 28, de cuando fuere, con sus propias fantasías y presentándose como un patriota que no ha querido ceder ante los separatistas. No se lo crean. Si hoy hubiera elecciones, hay una encuesta de Celeste Tel para el diario.es, el diario de Ignacio Escolar, que dice, bueno, antes de verla, a ver si coincides con ella, ¿quién crees que ganaría las elecciones? Yo creo que ganaría una coalición. ¿El partido más votado? Ciudadanos. Vamos a ver esa encuesta del diario.es.
porque la verdad es que está todo en un pañuelo. Con tantos partidos, 5 grandes partidos nacionales, las diferencias, sobre todo entre los 3 primeros, no van más allá de 4 puntos. E incluso la diferencia entre el primero y el segundo, entre el PP y el PSOE y PP, es de solo 6 décimas, hasta el punto de que el PP, teniendo 6 décimas menos, contando con 6 décimas menos, tendría más diputados en las Cortes. 23,7% PSOE y hasta 97 diputados, 23,1% PP y hasta 98 diputados, y luego ya a un poquito más de distancia Ciudadanos con el 19,2%, que pasaría por encima de Podemos, que del 21,3% del año 2016 se quedaría en el 15,8%, y de 71 diputados de hace menos de 3 años pasaría a, en el mejor de los casos, 49. Y luego Vox. Vox es un partido con respecto del cual las encuestas parecen no acertar nunca. En este caso le ofrece una intención de voto del 8,9% y hasta 20 diputados. A mi juicio, minusvaloran la capacidad de los de Abascal. Pero así, en líneas generales, ¿qué te parece, David? Pues ese empate, no sé yo, porque primero, el Partido Socialista está desgastadísimo. Me extrañaría muchísimo que teniendo 84 escaños, que es lo que tienen ahora, y lo mal que lo están haciendo, luego van a tener entre 94 y 97. Pero es que Podemos se hunde. Sí. ¿Dónde van los votos de Podemos? Bueno, es que yo creo que, de hecho, Podemos se hunde. O sea, creo que es un partido que va a tender a la extinción, porque responde a un movimiento social que ya no tiene nada que ver y a una pésima praxis de comunicación por parte de su líder, que consiste en un régimen de liderazgo y presidencialista y absolutista, donde un líder dicta órdenes a los demás y el que no se atienda al régimen de partido se va al carajo, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, ese empate técnico yo no lo veo tanto por parte del PSOE, porque realmente creo que es un partido desgastadísimo. Ciudadanos sube mucho, con lo cual, sea quien sea, va a tener que hablar con Ciudadanos. Y claro, ha subido precisamente Ciudadanos porque... Vamos a ver si PSOE y Ciudadanos sumarían, entre las dos fuerzas sumarían. Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta son 176, cogiendo el valor más alto de los rangos, PSOE 97, 14 y Ciudadanos 67. 164. Sí. 164. Es decir, a 12 escaños aún de la mayoría absoluta. De manera que no hay posible pacto PSOE-Ciudadanos. Vamos a ver un posible pacto entre PP-Ciudadanos. Bueno, pasaría lo mismo. 98. Pasa lo mismo. 165. Sí, pasa igual, exactamente lo mismo. A 11 diputados de la mayoría absoluta. Van a tener que contar con más, evidentemente. Yo creo que el PSOE tenderá, obviamente, a dialogar con Unidos Podemos y el PP Ciudadanos tendería a hablar con Vox. Y eso que Ciudadanos está, como bien sabes, reñido con Vox. Es decir, que el otro día, el domingo, pues se produjo una situación un poco peculiar, y es que no se quería hacer la foto Albert Rivera con Santiago Abascal, ¿no? Pero el poder, amigo mío, hace extraños compañeros de cama. Quiero decir que cosas más raras se han visto en este predio, y pienso que sí van a contar con, tanto si gana PSOE como si gana el Partido Popular, sí van a tener que contar fijo con Ciudadanos, y cada uno pues con su más afín, con el que mejor les venga y les baile el agua a los otros. Pero con respecto a los puntos del presidente, la verdad es que el surrealismo de descartar el artículo 155 cuando realmente están a punto de promulgar el 155, porque los líos, los follones que están armando son tremendos. O sea, son condiciones innegociables. Yo he visto aquí autodeterminación, perdóname, querido presidente, pero se te ha ido totalmente la pinza. Mediación internacional, es decir, que trascienda esto al escenario internacional como que fuese un cataclismo a la altura de una guerra civil. O sea, es una Israel-Palestina, pues una cosa parecida. Una ida de olla. No a la vía judicial, pero vamos a ver, el Tribunal Supremo está en pleno proceso, lo ha iniciado. Por favor, o sea, lo he iniciado hoy. ¿Cómo que no? O sea, ¿usted quién es para parar esto? Nada, cerramos el chiringuito, claro, el Supremo, venga, todos a casa. ¿Qué pasa con la independencia judicial? Pero usted es idiota. Y luego dice, un proceso de desfranquización. Vamos a ver.
España ya ha vivido una transición democrática, se llama transición. Llevamos, a ver, señor Torra, por favor, llevamos desfranquizados 40 años, ya está bien de decir chorradas. O sea, es que yo creo que viven en una realidad paralela, ¿no? Es como, para ellos la democracia es su democracia, que es atentar contra el que no piensa como ellos. Es totalmente David, que me dicen que quite la botella de agua porque no se puede saber que es de Fonbella. Ah, vale, vale. Vamos a esconderla. Pero no lo digas, joder. Bueno, pues eso. Son las 14:21, vamos a dedicar los últimos minutos, así un poco para desempalagar tanta política en Vena. Llevamos 1 hora y 50 minutos de política en Vena. Me gustaría desempalagar con un libro cuyo título ya invita a la lectura, Amores canallas. Y ojo, ¿quién es el autor? O el coordinador, en este caso. El coordinador. Un tal David Felipe Arranz. Lo voy a dejar aquí, Raquel, para que le eches un vistazo a la portada y para que en estos minutos que nos restan, David, nos cuentes un poco en qué consiste este libro de Amores canallas. Pues es el homenaje a San Valentín. Mañana, 14 de febrero, San Valentín, celebramos un gran encuentro con los 52 autores en el Archivo Histórico Nacional a las 7 de la tarde, en calle Serrano 115, y todos hacen una reflexión creativa o ensayística en torno a su idea del amor canalla. Es decir, en tiempos donde prolifera conceptos como el poliamor, donde se ha modificado el concepto de amor, donde se ha modificado la estructura incluso de la propia familia, ¿no? Donde ya no hay vamos a decir, un criterio unitario a la hora de hablar de amor, sí que quería que grandes escritores, pensadores, poetas hicieran propuestas o bien creativas, o bien ensayísticas, o bien dramáticas, hay incluso pequeñas obras de teatro en torno a la idea del amor en el año 2019, es decir, el amor sobrevive, no hay amor sin un elemento canalla, sin un elemento donjuanesco, seductor, los amores canallas son los que funcionan mejor, pero tienen fecha de caducidad, es decir... Son preguntas, ¿no? Retóricas. Son preguntas que yo lanzo ahí, Pero a ver si me he enterado bien, de los 52 colaboradores de este libro, han colaborado con formas de textos que van desde el teatro... Sí, la poesía, el relato... Al ensayo. El ficción, relato, no ficción... Ficción y no ficción. Prosa, por poesía... ejemplo, y hay sorpresas. Carmen Posadas, gran amiga mía, que le mando un abrazo, pues ella está muy preocupada por la evolución del concepto de amor y en vez de enviarme un cuento, que hubiera sido lo esperable en Carmen Posadas, me ha mandado un artículo impresionante sobre los amores tóxicos en el siglo XXI, ¿no? O, por ejemplo, Luis Antonio de Villena también me ha enviado otro textito. Tú te codeas con gente muy importante, ¿eh? Hombre, eso, ya sabes que la literatura es mi pasión. Luis Antonio de Villena me ha enviado un texto exquisito, Vicente Molina Foix, César Antonio Molina, Ángel Antonio Herrera, mi querido amigo, ha hecho un homenaje a los amores urbanos, a cómo se van transformando los amores urbanos en las grandes ciudades. Qué bonita. Y hay un pozo... Qué bien escribe Ángel Antonio Herrera. Bueno, es que es un maestro. La gente le tiene por una persona, un periodista del corazón. Bueno, es verdad que él ha hecho Crónica Rosa y tal, pero él es un grandísimo escritor, Rafa. Es de Albacete, ¿no? Es de Albacete, es un grandísimo escritor, es fan de Umbral y tiene un poco como ese casticismo, esa esencia del periodismo literario que todavía se conserva, ¿no? David Jiménez Torres. David Jiménez Torres, está mi querida Magui Mira, que por cierto es una de las grandes candidatas a dirigir el Centro Dramático Nacional, que es una prestigiosísima actriz, y también Cristina Higueras, actriz. A mí me ha interesado, por ejemplo, de las mujeres que escriben aquí, incluir también esa parte femenina, pero intelectual, de la que siempre hablamos tú y yo, ¿no? Es decir, reivindicar la feminidad, pero desde un punto de vista creativo, intelectual, que tengan algo que decir. A mí eso sí me gusta, ¿no? No hacer un feminismo y quedarse solo en el nombre feminismo, sino profundizar en las razones. En las razones. Jaime Trabuchelli. Jaime Trabuchelli, sí. Jaime Trabuchelli, mi gran amigo también. Fernando Vara de Rey, Sonia Villarroel, Luis Antonio de Villena. Sí, Fernando Vara de Rey, actual director del Instituto Cervantes de Cracovia. Pilar Tena, también directora del Instituto Cervantes en Utrecht. Y es un volumen que yo creo que va a gustar a todos porque se aprende y sobre todo tiene un gran elemento estético de deleite. Yo les he pedido a todos que lo escribiesen en un estilo que gustase, un estilo bonito. Y bueno, la cubierta, las dos ilustraciones de cubierta... Qué bonitas son, ¿eh? Me inspiraron un relato policíaco. Yo hice un poco el reto
describir pensando en los personajes de la cubierta, que es una cubierta de la novela policíaca de los años 40. Eso te iba a decir, es un dibujo de los años 40 o 50, es un dibujo de los años 40. Dice en la contra, es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. Escribió Tennyson. El lector encontrará en estas páginas un repertorio descarado y lleno de audaces propuestas que nace para decir lo que todavía no se había dicho del amor, que su revés puede resultar tan seductor como su luminoso haz y que el desplante, la derrota, la insolencia, la profanación de su sagrado nombre y la comunión fatal e inversa de los amantes tal vez pueda arrojarnos más luz sobre su esquiva naturaleza que la más platónica de sus defensas. Qué bonito, qué bien escrito. ¿Esto es tuyo? Sí. A ver, está muy bonito. Yo pienso que hay muchos libros, ¿Quién te lo ha escrito? ¿Quién te lo ha escrito? No he sido yo. Ya. Bueno, pero bueno, yo creo que hay un lado de la derrota del amor que a todos nos afecta. En algún momento de nuestra vida hemos caído en auténticos abismos de derrota. Yo soy de los que piensa muy positivamente que de la caída del caballo se puede extraer la lírica, la poesía, se puede extraer una enseñanza. Siempre hay que pensar, para todos los telespectadores de tu programa, que en el amor una derrota es un aprendizaje, es un elemento de ventaja y es un salto para encontrar un nuevo amor. Es decir, que nadie se quede estancado en una caída, ¿verdad?, en una ruptura amorosa, sino que piensen que eso va a ser una oportunidad para encontrar un amor mucho más interesante, porque lo que tú ya sabes que no quieres, no lo repetirás en el siguiente. Eso es un poco el mensaje del libro, ¿no? Hay una historia según la cual, en el final de una relación, el hombre le dice a la mujer: es que nunca vas a encontrar a nadie como yo. Y ella le dice: de eso se trata. Contado así, humorísticamente, pero efectivamente. Oye, me queda nada, un minutito para que me digas, porque a mí me llama la atención, ¿cómo llegas? Porque es una forma, una estructura, una fórmula editorial muy curiosa. Voy a hablar sobre el amor, lo que no se ha dicho sobre el amor, y no lo voy a hacer yo, o al menos no yo solo, sino voy a llevar a mis amigos todos unas plumas refinadas. ¿Esto cómo se te ocurre? Bueno, la editorial Pigmalión llevaba haciendo los anuarios del amor muchos años, y lo que yo he hecho, ya empecé a coordinar el año pasado junto con Antonino Nieto, pero este año lo que he querido hacer es una renovación total con grandes firmas, es decir, implicar a escritores de renombre para que se mojen en asuntos amorosos, y vaya si se mojan, ¿no? Implicar a escritores de renombre para que se mojen en asuntos amorosos. Nos tenemos que ir, y es por eso que quiero recordar otra vez a los espectadores que este libro se llama Amores Canallas. Mañana. Que David Felipe Arranz es el coordinador, que la editorial es Pigmalión, y que mañana día 14, Día de los Enamorados, se presenta. ¿Dónde y a qué hora? En el Archivo Histórico Nacional a las 7 de la tarde, en Serrano 115. Bueno, pues ya lo saben ustedes, Amores Canallas, coordina aquí mi amigo David Felipe Arranz, y mañana presentación en la capital de España. Ha sido un placer, David, mil gracias. Gracias a ti. Como siempre, les dejamos con Tiempos Modernos, Fernando Paz.